El nacimiento de un héroe es una novela que narra la historia de un chico que fue transportado a otra dimensión y los enfrentamientos de todos los héroes que surgen en la nación luego de escapar del bosque de la oscuridad. Alan, el protagonista de la historia, siente por primera vez el afecto humano en la aldea Harras. Allí conoce la calidez de las personas, el significado de la amistad y lo que es tener una familia. Sin embargo, aquella gente que consideraba amigos y familia es masacrada por una organización secreta. A pesar de poseer una fuerza increíble y haber sobrevivido durante varios años en el bosque de la oscuridad, Alan tenía un corazón puro y gentil, pero por primera vez en su vida, llega a cometer un asesinato. Cuando el asesino de su familia le pregunta quién es y ordena matarlo, Alan se lanza al ataque, mata y sigue matando, uno tras otro. Exhausto, después de haber arrasado con todos los miembros de la organización secreta, recupera la conciencia. Sin embargo, al darse cuenta de que no logró obtener ninguna información de ellos, cae en la desesperación. Los voy a matar. Mataré a todos los que hicieron esto. Así es como Alan comete su primer asesinato y finalmente entiende cómo se siente la tristeza de la muerte. Alan abandona la aldea por primera vez y llega a una ciudad principal de Enitus, Beston. Allí, por casualidad, el rufián Kyle se encuentra con Alan y recibe una paliza. Parece que soy Kyle. Cuando abrí los ojos, desperté en el cuerpo de Kyle Hanaras. Estoy seguro de que era un día libre como cualquier otro. Había pedido prestados algunos volúmenes de la novela El nacimiento de un héroe y me quedé dormido mientras leía. ¿Habré poseído este cuerpo? Esto no puede ser bueno. ¿Quiere decir que ahora tengo la apariencia de Kyle? En el primer volumen, Kyle Hanaras es un antagonista insignificante que solo existe para ser apaleado un par de veces por Alan. Pero no tengo nada que perder. Soy un huérfano sin dinero, alguien que no tiene nada ni a nadie a quien amar o proteger con su vida. Vivía porque no podía morir. Así solía ser mi vida como Rock Soo-kim. No debo morir. No me gustaría morir y tampoco quiero sufrir dolor. Prefiero quedarme en el mundo de los vivos aunque tenga una vida miserable. Me toco el cuerpo. No tengo cicatrices. Eso quiere decir que aún no me he encontrado con Alan. La basura de la familia del conde, Kyle Hanaras, hizo un escándalo mientras estaba borracho antes de encontrarse con Alan. Así fue como obtuvo esa cicatriz. Todo porque ese día el alcohol sabía muy mal. ¡Qué tipo más gracioso! Después de ese incidente, no tengo idea de qué pasó con Kyle. Mientras tanto, Alan conoce nuevos compañeros y supera dificultades, convirtiéndose en un gran héroe. Ahora que Rock Soo-kim se convirtió en Kyle, solo tengo un lema de vida por ahora: debo evitar ser golpeado a toda costa. Supongo que la historia seguirá como debe ser, aunque evite que ese incidente ocurra. Debo mantener un perfil bajo para vivir lo más que pueda, evitar lesiones y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Quiero una vida tranquila. Afortunadamente, recuerdo la mayoría de lo que ocurrió al inicio de la novela. Vale la pena intentarlo. Alguien llama al protagonista desde afuera preguntando si el joven amo se encuentra en el cuarto de baño. Él responde que sí, que sale enseguida. Cuando abre la puerta, el mayordomo le entrega un vaso de agua y se dirige a él con respeto. El protagonista lo observa con atención y piensa que Ron es un exasesino que vino en barco desde el oriente, alguien que aparenta ser inocente pero que en realidad es un anciano muy despiadado. Concluye que debe entregar a ese viejo peligroso a An Choi lo más rápido posible. Aún así, le agradece con naturalidad mientras Ron lo mira con una sonrisa tranquila. Mientras sostiene el vaso, reflexiona que Ron no es el único peligro a su alrededor. Ese mundo está lleno de personas poderosas y pronto estallarán guerras en todos los rincones del continente. Necesita la fuerza suficiente para protegerse y llevar una vida larga sin que nadie lo lastime. Sin embargo, tampoco puede volverse demasiado fuerte, porque no quiere llamar la atención de nadie. En ese momento entra un sirviente anunciando que lo ayudarán a vestirse. Él responde que ese día quiere usar algo simple. El sirviente acepta obediente. Una vez vestido, el protagonista se mira y piensa que ese cuerpo hace que la ropa luzca mucho mejor, que la clave de la moda es un rostro hermoso. Luego indica que se pongan en marcha y Ron responde afirmativamente. Mientras avanza por el pasillo, los sirvientes le dan los buenos días, pero se nota que le temen. Él se pregunta si realmente solía portarse tan mal. Está seguro de que Kyle no golpeaba a la gente. Lo peor que hacía era romper cosas cuando estaba borracho. Aunque es cierto que cuando bebía perdía el control, y por eso le llaman la basura de la familia. Aún así, considera que eso le conviene, porque nadie lo molestará. Ron se adelanta para abrir la puerta del comedor y le desea buen provecho. El protagonista le agradece y le dice que él también disfrute su desayuno. Al entrar, observa a la familia de Kyle. Está el conde de Ruth, su padre y cabeza de la familia Enitus, la condesa Violeta, su madrastra, Basen, su hermano menor, y Lily, su hermana menor. El conde le señala que también hoy llega tarde y le pide que tome asiento. Él obedece y piensa que su padre no posee ningún poder especial ni gran autoridad, que lo único que tiene es mucho dinero. Además, su madrastra y sus hermanos lo evitan sin que él lo pida. La familia lo mira en silencio, y él reflexiona que es un ambiente perfecto para vivir una vida tranquila si simplemente ignora esas miradas penetrantes. Todos parecen sentirse incómodos con él,
así que decide terminar rápido y marcharse. Prueba una salchicha y piensa que está muy jugosa mientras sonríe. Su hermano se sorprende al verlo sonreír y luego se disculpa. El protagonista se pregunta qué le pasa y si habrá bebido vino. Entonces comenta que todo está delicioso. El conde, visiblemente nervioso, primero reacciona diciendo que eso sabe horrible, pero se corrige de inmediato al oír que su hijo dice que está delicioso. Confirma con entusiasmo que sí, que está muy bueno y que le alegra verlo disfrutar la comida. El protagonista le agradece y le desea buen provecho también. Mientras continúa comiendo, piensa que no está nada mal ser la oveja negra de la familia. Nadie lo regaña aunque sea maleducado, pero se recuerda que no debe provocar a Basen. En lugar de complicarse la vida teniendo que reinar esas tierras, prefiere vivir como el hermano mayor del conde y holgazanear en paz. Y si eso no es posible, tomará sus cosas y se irá a un lugar remoto donde no llegue la guerra. El conde lo llama por su nombre y le pregunta si hay algo que necesite. Él lo piensa un momento y responde con franqueza que dinero, que por favor le dé algo de dinero. El conde acepta sin dudar y le asegura que le dará mucho. El protagonista insiste en que tanto como pueda, por favor, y el conde vuelve a asegurarle que le dará todo lo que esté en sus manos. Más tarde, al ver la cantidad que le entregaron, el protagonista no puede creerlo y concluye que esa familia no solo tiene mucho dinero, sino muchísimo. Decide que tendrá que cambiar sus planes. Se dirige a Ron y le dice su nombre. Ron pregunta en qué puede ayudarlo. El protagonista le pide la fecha actual. Ron responde que, según el calendario Félix, es 29 de marzo del año 781. Al escuchar eso, el protagonista entiende que debe apresurarse, porque pronto Anchoy llegará a Beston. Ya en otra parte, Kyle se detuvo frente a una posada cuyo lema estaba escrito sobre la entrada: poesía acompañada de la fragancia de un té. El lugar tenía un aire tranquilo y refinado. Sin apartar la mirada de la puerta, el protagonista le dijo a su guardia que podía irse. El guardia se sorprendió y preguntó cómo. Kyle lo miró con frialdad y le preguntó si quería que se lo repitiera. El guardia dudó y le preguntó si no necesitaba que lo escoltara. Kyle respondió que no, porque pensaba quedarse allí por mucho tiempo. Ante esa respuesta, el guardia no tuvo más opción que marcharse. Dentro de la posada el ambiente estaba lleno de energía, con clientes conversando y disfrutando del lugar. Sin embargo, cuando Kyle entró, el ambiente cambió de inmediato. Las personas se quedaron en silencio y lo miraron con nerviosismo. Kyle recorrió el lugar con la mirada y observó al hombre que estaba detrás del mostrador. Pensó que ese debía ser el dueño. El hombre se acercó rápidamente y le dio la bienvenida. Mientras lo observaba, Kyle pensó que Vilos era un bastardo adinerado y que se parecía a esas alcancías con forma de cerdito. Sin decir mucho más, Kyle dejó caer varias monedas de oro sobre la mesa y anunció que usaría el tercer piso durante todo el día. Después pidió cualquier té que no fuera cítrico y preguntó si en la posada tenían novelas o si solo había libros de poesía. El dueño respondió que sí, que tenían muchas novelas. Kyle entonces pidió una taza de té y la novela más interesante que tuvieran. Antes de retirarse, añadió que seguiría tomando más té, por lo que más tarde debían traerle otra taza. El dueño, sorprendido por la cantidad de dinero, comentó que 1.000.000 de galones era demasiado. Kyle respondió con indiferencia que era muy rico y que lo considerara una propina. En su mente pensó que despilfarrar dinero era algo que podía hacer ahora y que no sabía cuándo volvería a tener la oportunidad de hacerlo. Más tarde, desde el tercer piso, Kyle se quedó mirando por la ventana hacia la zona del portón. Pensaba en lo que ocurría en la novela. Recordó que ese era el lugar donde expulsaban muy temprano por la mañana a quien venía a reportar el ataque al conde. Ese alguien era Anchoy. En lugar de buscar más información sobre quienes habían asesinado a sus seres queridos, la prioridad de Anchoy había sido hacer un funeral apropiado para los fallecidos. Kyle pensó que eso demostraba lo afectuoso que era. En su memoria apareció otra escena de la novela. Kyle decía con desprecio que no entendía por qué debería importarle la muerte de unos aldeanos insignificantes y que una copa del vino que solía beber costaba mucho más que sus insignificantes vidas. Anchoy respondía que esa opinión era interesante y que le gustaría saber si cambiaría o no. Después lo agarraba del rostro y decía que lo pondrían a prueba. Al recordar esa escena, Kyle sintió escalofríos. Pensó que eso era exactamente lo que se suponía que iba a pasar y que le resultaba inquietante recordarlo. Decidió dejar de pensar en lo que ocurría en la novela. Volvió a mirar hacia el portón y buscó a los guardias. Entonces vio a Anchoy. Los guardias le estaban pidiendo documentos de identificación. Como era evidente, Anchoy no tenía nada con lo que pudiera probar su identidad, así que le negaron el acceso. Por el momento se retiró sin hacer un escándalo, pero Kyle sabía que esperaría hasta la noche, cuando todo estuviera oscuro, para entrar en secreto. Y ese sería el momento en que se encontraría con Kyle, que estaría borracho. Pensando en eso, Kyle decidió salir de la habitación. Cuando pasó cerca del mostrador, el dueño notó que se marchaba, pero Kyle le dijo que regresaría enseguida y que no limpiara su puesto. El dueño respondió que sí, señor. Cuando Kyle salió de la posada, varias personas lo miraron con nerviosismo. En cuanto se fue,
Algunos gritaron aliviados que Kyle se había ido sin romper nada. Kyle escuchó esos comentarios y pensó que podía oírlo todo, pero decidió ignorarlo. Mientras caminaba por la calle, pensó que debía prepararse y hacer algo para protegerse en caso de que alguien poderoso intentara atacarlo. Sabía que pronto habría guerras en todas partes de la nación. No debía volverse demasiado fuerte, pero sí debía tener la suficiente fuerza para sobrevivir durante mucho tiempo y así evitar correr el riesgo de ser lastimado. Entre las muchas habilidades ancestrales que existían, había una que le interesaba especialmente, el escudo morfo, algo similar a un protector mágico. Mientras avanzaba pensando en eso, sus ojos se detuvieron en una panadería. Había panes en la vitrina y por un momento se quedó mirándolos. Entonces decidió que ese día comenzaría los preparativos para adquirir el escudo indestructible. El panadero vio al protagonista acercarse y de inmediato lo saludó con respeto, dándole la bienvenida. Kyle pensó que ya ni siquiera le sorprendía que la gente reaccionara de esa manera cuando lo veía. Con total naturalidad pidió pan. El panadero, confundido, preguntó cómo lo quería. Entonces Kyle señaló toda la vitrina y dijo que quería pan desde un extremo hasta el otro. Después lanzó una moneda de oro sobre el mostrador y añadió que lo quería todo para llevar. También dijo que, si el panadero no quería venderlo, podía ir a otra panadería. El panadero se apresuró a responder que para nada, que lo empacaría todo lo más rápido posible. Poco después Kyle salió con una bolsa llena de panes. Mientras caminaba pensó que claramente ese era un mundo de fantasía. Sabía que era algo obvio, pero aún así le parecía muy diferente a Corea. También reflexionó que, por la forma en que la gente lo miraba, realmente debía haberse comportado como una basura en el pasado. A su alrededor algunas personas murmuraban mientras lo observaban. Kyle pensó que todo aquello debía ser el maldito karma. Continuó caminando hasta que, por el cansancio, terminó cayendo al suelo. Entonces pensó que sería mejor irse de ese lugar lo antes posible. A cierta distancia, dos niños lo observaban en silencio. Kyle siguió avanzando y comenzó a subir una colina. Después de un largo esfuerzo finalmente llegó a su destino. Se secó el sudor de la frente y miró la ciudad desde lo alto. Comentó que había subido bastante y que, aunque solo llevaba pan, era muy pesado por la gran cantidad que cargaba. Mientras recuperaba el aliento, observó una puerta de madera vieja y desgastada. Cerca de allí había un enorme árbol. Kyle lo miró con curiosidad y se preguntó qué tan antiguo sería. Pensó que ese árbol debía tener cientos de años. En ese momento alguien le gritó que no se acercara. Eran los mismos niños que lo habían estado mirando desde lejos. Le advirtieron que no debía acercarse a ese árbol porque era un árbol que comía personas. Kyle repitió con calma que era un árbol que devoraba humanos. Según las historias, las personas que se habían suicidado ahorcándose en ese árbol se convertían en momias de un día para otro. Después de escuchar esa advertencia, Kyle sonrió ligeramente y dijo que ese era justamente el árbol que estaba buscando. Recordó entonces la historia que conocía sobre ese lugar. Hace mucho tiempo, en la Edad Antigua, existió una persona que, a pesar de ser una servidora de Dios, estaba tan obsesionada con la comida que terminó siendo expulsada por su glotonería. Con el tiempo esa persona murió en ese mismo lugar. Después de su muerte, un árbol creció exactamente en el sitio donde había fallecido. Kyle buscó dentro de la bolsa de panes mientras pensaba que ese árbol contenía los rencores y la fuerza de aquella persona. Sacó un pan y dijo que ese era el lugar donde encontraría el escudo indestructible que estaba buscando. Miró alrededor intentando ubicar el punto exacto y se preguntó si sería por allí. Los niños, que aún observaban desde lejos, comenzaron a murmurar que iba a morir y que no debía acercarse. Kyle pensó con molestia que nunca faltaban los mocosos entrometidos. Decidió que debía hacer que se marcharan antes de comenzar con lo que había venido a hacer. Cuando se acercó a ellos, los niños se asustaron aún más y repitieron que ese árbol se tragaba a la gente y que terminaría muriendo. Kyle les respondió que no iba a morir y les ordenó que se largaran. Luego lanzó algunas bolsas con pan hacia ellos. Uno de los niños, desesperado, comenzó a recogerlas rápidamente. Kyle les preguntó si no habían oído hablar de Kyle, la basura. Al escuchar eso, uno de los niños le dijo al otro que se fueran. Mientras se alejaban todavía decían que no debía morir. Kyle se quedó observándolos hasta que desaparecieron. Cuando finalmente se quedó solo, dijo que ahora podían comenzar con aquello. Tomó uno de los panes y lo metió en un agujero cerca del árbol. Lo dejó caer y observó cómo desaparecía en la oscuridad. En un momento sintió que casi le atrapaba la mano y la retiró rápidamente. Pensó entonces que el escudo era el vestigio del poder del difunto y se preguntó si eso era lo que llamaban fuerza ancestral. También pensó que, en realidad, las cosas primitivas solían ser más confiables. Recordó que había leído que debía alimentarlo hasta que la oscuridad desapareciera. Esa oscuridad estaba formada por todos los deseos frustrados. Una vez que lograra encargarse de esa oscuridad aparecería la luz. Y cuando viera esa luz, el escudo indestructible sería suyo. Con esa idea en mente comenzó a lanzar todos los panes dentro del agujero, uno tras otro, mientras decía en voz baja que aprovecharan la comida. Kyle observó el agujero del árbol después de haber lanzado muchos panes dentro. Aún así,
el interior seguía completamente oscuro. Al ver que la oscuridad no desaparecía, pensó que probablemente necesitaría muchos más panes. Calculó que tal vez bastarían unos 10 sacos. Admitió para sí mismo que el lugar daba un poco de miedo, como si la cosa que habitaba allí guardara un gran rencor. Decidió que sería mejor regresar al día siguiente para continuar. Mientras se alejaba del árbol, notó que los niños todavía estaban observándolo desde la distancia. Pensó que seguramente eran demasiado miedosos como para acercarse al árbol, pero también consideró que sería un gran problema si se acercaban demasiado y metían la cabeza en el agujero y terminaban siendo tragados. Después pensó que, en realidad, eso sería un problema para ellos y no para él. Los niños lo miraban con atención, y Kyle les dijo que si al día siguiente también querían comer pan, debían mantener la boca cerrada. Más tarde regresó a la posada. El dueño lo vio entrar y le preguntó si ya se iba. Kyle respondió que sí. El dueño entonces le dijo que esperaba volver a verlo pronto. Kyle comentó que, ahora que lo pensaba, él te había estado excelente. También mencionó que aún no había terminado el libro que le habían prestado, pero que estaba bastante entretenido. Le gustaba que las habilidades del personaje principal fueran reconocidas y cómo el personaje desarrollaba su carácter a lo largo de la historia. Luego le pidió al dueño que no dejara que nadie más leyera ese libro para que él pudiera continuar leyéndolo de inmediato cuando regresara, sin importar cuándo volviera. El dueño sonrió y respondió que así lo haría, que reservaría ese libro solo para él. También le pidió que regresara pronto, asegurando que lo estaría esperando. Kyle respondió que estaba bien. Unos momentos más tarde Kyle llegó a un bar. El dueño del lugar lo saludó con respeto y le dio la bienvenida. Kyle pensó que el hombre claramente le tenía mucho miedo. Eso era normal, porque Kyle solía destruir todo lo que estaba a su alcance cuando bebía. Sin decir demasiado, Kyle lanzó una moneda de oro y pidió una botella de lo de siempre. También pidió pechuga de pollo asada sin sal. El dueño se sorprendió un poco con la orden y preguntó si quería que lo escoltara a un puesto para sentarse. Luego dijo que traería el pedido de inmediato. Mientras esperaba, el ambiente en el bar se volvió silencioso. Kyle notó que incluso los matones del lugar evitaban mirarlo a los ojos. Pensó que aquello era bastante extraño. Normalmente las ovejas negras de las familias adineradas solían llevarse bien con matones y estafadores. Sin embargo, Kyle detestaba a esa clase de personas porque las consideraba basura. Poco después el dueño del bar regresó con el pedido y lo colocó frente a él. Kyle respondió simplemente que estaba bien y pensó que, si esa era la bebida que solía tomar Kyle, entonces debía ser la más cara del lugar. Mientras bebía, comenzó a sentir los efectos del alcohol. Recordó entonces lo que sabía sobre los acontecimientos que iban a suceder. Si recordaba correctamente, el lugar estaba a 100 pasos de la ciudad siguiendo el muro. Cuando llegó al punto que tenía en mente, comprobó que era exactamente como lo esperaba. Según lo que sabía, ese era el lugar donde Ann Choi saltaría sobre el muro. En ese momento un gato pequeño chocaría con otro más grande y ambos rodarían justo hasta el punto donde él iba a caer. Era un mundo en el que ese tipo de coincidencias ocurrían con frecuencia. Al intentar no aplastar al gato, Ann Choi terminaría torciéndose el tobillo. Kyle observó la escena con atención y pensó que Ann Choi realmente era una buena persona. Al verlo aparecer, comenzó a ponerse nervioso. Pensó que menos mal había bebido antes de venir, porque lo que tenía que hacer era darle un puñetazo. También debía causar una buena primera impresión. Mientras miraba a los gatos, notó que parecían tener hambre y pensó que eran más jóvenes de lo que había imaginado. Entonces dividió el pan en pequeños pedazos y se preguntó si también podrían comer carne de pollo. Les dejó comida para que comieran y les dijo que se recuperaran pronto. Luego se dirigió a Ann Choi y le preguntó si tenía algún lugar al que ir. También le preguntó si tenía dónde dormir y si no tenía hambre. Mientras hablaba, seguía acariciando a los gatos. Pensó que era normal que Ann Choi no respondiera de inmediato, porque seguramente estaba tratando de ver si podía confiar en él. Después de un momento volvió a preguntarle si no iba a responder. Finalmente Ann Choi habló y dijo que tenía hambre. Kyle se acercó un poco más y le dijo que lo siguiera, que le daría algo para comer. Pensó que la mejor forma de causar una buena primera impresión era ofrecer comida deliciosa. El protagonista le dijo a Ann Choi que así era y que lo siguiera. Mientras comenzaban a caminar, miró a los gatos que habían estado cerca de ellos. Pensó que en realidad no le gustaban los gatos, pero aún así tenía que admitir que eran tiernos. Le parecía que no podía ignorarlos fácilmente. Observó cómo se acercaban y se preguntó si acaso les había agradado. Después murmuró que lo sentía, pero que tenía que irse y que tal vez se verían otro día. Luego continuaron su camino. Mientras avanzaban, el protagonista se detuvo por un momento. Pensó que Ann Choi actuaba como si no se diera cuenta, pero estaba seguro de que lo estaba observando con atención. Entonces le preguntó qué estaba haciendo. En su mente pensó que seguramente Ann Choi se estaba girando para evaluarlo otra vez, tratando de determinar si era un oponente fácil de asesinar o no. Por eso volvió a preguntarle si no iba a venir. En ese momento unos guardias llamaron al protagonista diciendo joven amo. Él respondió que desearía que dejaran de llamarlo así,
porque también le parecía extraño que siempre tartamudearan cuando le hablaban. Después les dijo que pasaran adelante. Al llegar, Ron los recibió con un saludo de buenas noches. El protagonista respondió saludándolo y pensó que realmente ese anciano lo había estado esperando. Aquello le daba un poco de miedo. En ese momento Ron se quedó mirando a Anne Choi con atención. El protagonista pensó que parecía como si de sus ojos estuvieran saliendo rayos eléctricos, como si ambos se estuvieran midiendo en silencio. Entonces le dijo a Anne Choi que lo siguiera. Ron preguntó al joven amo si sucedía algo y añadió que, si lo deseaba, él mismo podía encargarse del invitado. El protagonista respondió que no era necesario y pensó que, por ahora, era suficiente con que se hubieran visto. En ese momento otro mayordomo habló y comentó que el joven amo había regresado a casa a pesar de haber bebido. El protagonista recordó que ese hombre era quien estaba encargado de él. Se trataba del mayordomo asistente, Hans. Hans se asustó por un momento al pensar que el protagonista iba a lanzarle la botella que tenía en la mano. Sin embargo, el protagonista simplemente le dijo que la arrojara. Hans respondió que estaba bien. Entonces el protagonista añadió que la próxima vez se la tiraría directamente. Hans, confundido, preguntó a dónde iba el joven amo. El protagonista respondió que iría a la segunda cocina. Pensó que había otra persona que Anne Choi debía conocer ese día. El hijo de Ron, el asesino Beacrox. En su mente lo describió como otro tipo aterrador. Recordó que Beacrox solía preparar platos con esas manos y esa expresión fría. También pensó que Anne Choi debía verlo, porque más adelante, cuando Beacrox veía como Anne Choi le daba una paliza a Kyle, quedaba tan impresionado que decidía seguirlo. Por eso pensó que mataría dos pájaros de un tiro si hacía que se encontraran ahora, y además su padre también estaría presente. Cuando llegaron, el protagonista le dijo a Beacrox que le diera de comer a su invitado. Beacrox preguntó cómo. El protagonista le respondió que mejor bajara el cuchillo que tenía en la mano y que le diera algo de comer, porque el muchacho había dicho que tenía hambre. Beacrox aceptó la orden y respondió que sí, joven amo. El protagonista pensó que ahora Beacrox, Anne Choi y Ron ya se habían conocido los tres. Luego le pidió a Beacrox que también preparara algo para él, porque tenía hambre. Le dijo que debía ser comida de primera calidad. Recordó que el bistec que había preparado la noche anterior había estado delicioso y le dijo que era un cocinero increíble. Añadió que algo como ese bistec sería perfecto para la cena de esa noche y que lo preparara rápido. En ese momento Hans preguntó qué debía hacer con el invitado del joven amo. El protagonista respondió que era su invitado, pero que se encargara él. En su mente pensó que ahora que esos tres se habían conocido, su trabajo por ese día estaba hecho. También pensó que, si eso tampoco funcionaba, haría que Anne Choi golpeara a alguien más que no fuera él y que Beacrox lo viera. Luego dijo que ese día se sentía muy perezoso, así que pidió que le llevaran la comida a su habitación cuando estuviera lista. Hans se quedó mirándolo mientras el protagonista se retiraba. Más tarde, el conde preguntó a Hans qué había hecho su hijo ese día. Hans respondió que había ido al salón de té del hijo ilegítimo del mercader Fuen y que había regresado con un hombre no identificado. El conde comentó que también había bebido mucho menos de lo normal y que no se había emborrachado. Entonces Hans preguntó si quería que contratara a alguien para vigilarlo. El conde respondió que no. Dijo que hiciera lo que hiciera, mientras estuviera dentro de la ciudad seguiría estando bajo su jurisdicción. Le ordenó a Hans que continuara observándolo y que le informara cómo lo había hecho hasta ahora. Hans respondió que entendía. Mientras pensaba en todo aquello, el conde llegó a una conclusión: Kyle había cambiado. El conde observaba la situación con atención mientras reflexionaba sobre el comportamiento de su hijo. Pensó que Kyle seguía siendo el mismo y, sin embargo, al mismo tiempo parecía diferente. No era más inteligente ni más fuerte que antes, pero su manera de actuar había cambiado. Después de un momento de silencio, le pidió a Hans que le trajera más información sobre el hijo ilegítimo del mercader Fuen. Hans respondió que lo entendía. El conde continuó pensando que Kyle no era el único que había cambiado. Sentía que incluso la atmósfera del reino se había vuelto extraña. Durante años, el conde Nitu se había protegido y expandido sus riquezas poco a poco. Nunca había tenido la intención de ser recordado en la historia. Para él era suficiente vivir en paz y con felicidad. Sin embargo, debido a esa sensación extraña que percibía en el ambiente, pensó que tal vez sería necesario fortalecer las paredes del castillo. Mientras tanto, Kyle se encontraba incómodo en su habitación. Pensaba que no se sentía bien y que el hecho de que Ron le hubiera traído una limonada desde la mañana lo hacía sentir todavía peor. Ron le explicó que no lo había despertado porque estaba durmiendo muy profundamente. Kyle lo observó y le preguntó si se había lastimado el cuello. Ron respondió preguntando si el joven amo se estaba preocupando por él. Kyle contestó que no era eso, sino que resultaba un poco inquietante verlo de esa manera. Ron recordó lo que había sucedido y explicó que no era nada importante, que solo había recibido un pequeño rasguño de un gato. Kyle pensó que tal vez con gato se refería a una persona inocente. Entonces Ron le preguntó si iba a salir en ese momento. Kyle respondió que sí,
porque los otros se encargarían del resto cuando él se fuera. Ron aceptó y respondió que sí, joven amo, pero luego le preguntó qué le había parecido la limonada. Kyle respondió que estaba deliciosa, aunque en su mente se preguntaba qué le pasaba a ese anciano desagradable y por qué le hacía esa clase de preguntas. Cuando abrió la puerta para salir, se encontró de repente con Ann Choi justo enfrente. Kyle se asustó y cerró la puerta rápidamente. Después exclamó sorprendido. Ron le dijo que no pensó que se sorprendería tanto. Le explicó que el invitado de la noche anterior había estado esperándolo afuera. También dijo que no había tenido tiempo de avisarle porque Kyle había abierto la puerta muy rápido. Según Ron, le había dicho al muchacho que lo esperara descansando en su habitación, pero él había insistido en verlo. Kyle pensó que aquello era una mentira. Estaba convencido de que Ron sí había tenido tiempo de advertirle, pero había decidido no hacerlo. Kyle volvió a abrir la puerta y miró a Ann Choi, que estaba parado allí sin hacer nada. Entonces le preguntó qué quería. Ann Choi murmuró que le pagaría. Kyle, confundido, preguntó qué había dicho. Ann Choi repitió que le pagaría por la comida que le había dado. Kyle respondió que no era necesario y luego le preguntó si tenía algo más que decir aparte de eso. En su mente pensó que nadie en su sano juicio intentaría usar a Ann Choi para su propio beneficio. Ann Choi respondió que en realidad había algo que quería pedirle. Kyle pensó que seguramente iba a pedirle que arreglara los asuntos de la aldea Harras. Decidió que lo haría mientras él mismo no se viera involucrado directamente. Entonces le dijo a Ann Choi que le pidiera ese favor a Hans. Le explicó que Hans era un mayordomo asistente muy talentoso y que podría ayudarlo con lo que necesitara. También mencionó que Ron era muy competente y que escucharía su solicitud. Luego añadió que Ann Choi era su invitado y que por eso debían hacer todo lo posible para ayudarlo. Ann Choi respondió que ni siquiera sabía quién era él. Kyle contestó preguntando por qué debería importarle eso. Dijo que no necesitaba una excusa para ayudar a alguien con menos privilegios. Añadió que, juzgando por su aspecto, dudaba que fuera a pedir algo muy difícil. Si la solicitud no podía cumplirse, entonces Hans la rechazaría. Después dijo que estaba ocupado y que se marchaba. Mientras pensaba en irse, recordó que necesitaba recibir su mesada porque ese día tendría que gastar mucho dinero. Ron respondió que haría todo lo posible para cumplir la orden del joven amo. Kyle pensó que, de cualquier forma, pasar por altibajos junto a sus compañeros era algo que le ocurría al protagonista de la historia. Mientras tanto, Ron observaba la situación con atención y pensaba que aquello era interesante. Notó que el joven amo, a quien comparaba con un cachorro intrépido que odiaba las cosas ácidas, todavía parecía odiarlas, pero aún así estaba tomando la limonada. Ron pensó que tal vez ese cachorro intrépido tenía miedo y se preguntó si sabría algo. Entonces Ann Choi le pidió a Ron que le mostrara a dónde debía ir. Ron lo observó y pensó que aquel rufián estaba impregnado con el olor de la sangre, aunque tratara de aparentar limpieza. Le parecía un mocoso retorcido. Aún así respondió que estaba bien y que lo siguiera. Mientras se marchaban, Ann Choi miró una vez más hacia Kyle antes de girarse y alejarse. El protagonista regresó nuevamente al árbol y comenzó a dejar sus ofrendas en el agujero como lo había hecho antes. Mientras arrojaba el pan, escuchó un murmullo que decía que quería más, que le diera más. Kyle se sorprendió al escuchar aquella voz y pensó que aquello lo estaba volviendo loco. Reconoció que esa era la voz de la mujer del libro. Recordó que aquella mujer había sido una sacerdotisa que servía a Dios hasta que finalmente murió de hambre. Aún así, trató de concentrarse en lo que estaba haciendo. Pensó que no sabía por qué, pero Derut le había dicho que fuera a su estudio por la noche, así que tendría que marcharse antes de que oscureciera. Miró el agujero y notó que todavía quedaba la mitad del trabajo por hacer. Se dijo que tendría que apresurarse más de lo que había esperado, porque ese día había planeado satisfacer al menos la mitad del apetito del árbol. Mientras continuaba con su tarea, se dio cuenta de que las niñas lo estaban mirando otra vez. Pasó frente a ellas y comentó que, como había arrasado con todo el pan de la panadería el día anterior, les tomaría tiempo volver a preparar más. Por eso pensó que tendría que encontrar otra panadería. En ese momento una mujer se acercó y le dijo que ellos también tenían mucho pan. Kyle pensó que aquella señora parecía buena para los negocios. Entonces le dijo que le diera todo lo que tuviera lo más rápido posible. La mujer se alegró al ver las monedas de oro que él le entregaba y le pidió que esperara un momento. Regresó poco después con el pan y se lo entregó. Kyle pensó que había vuelto muy rápido y concluyó que realmente era una buena vendedora. La mujer añadió que podían preparar mucho más si lo necesitaba. Kyle pensó que aquella señora comenzaba a agradarle bastante. Otro vendedor se acercó y dijo que ellos podían preparar aún más pan que los otros. Kyle respondió preguntando si hablaba en serio. Luego le dijo que, en ese caso,
la próxima vez iría a su panadería y que dejara preparado un saco de pan. Mientras se alejaba pensó que al día siguiente tendría que pasar por 3 locales diferentes para recoger pan. Aquello le alegraba porque significaba que las cosas estaban saliendo bien. Desde una esquina, alguien observaba todo lo que hacía. Esa persona se preguntaba qué estaba haciendo y si acaso había perdido la cabeza. Era Beacrox, que lo vigilaba en silencio. Pensó que cuando su padre había dicho que Kyle era un chico interesante no le había prestado mucha atención, pero que cuanto más lo observaba más cambiaba su opinión sobre él. Incluso le parecía casi tan entretenido de observar como aquel enano de cabello negro. Kyle volvió a acercarse a las niñas y les entregó unas hojas. Las niñas dijeron que aquello no era pan ni tampoco pastel. Kyle respondió que eso no importaba y les dijo que se apartaran. Las niñas volvieron a repetir que se iba a morir. Kyle se detuvo un momento y recordó algo de su vida pasada. Pensó que Kyle, o mejor dicho Roxu Kim, había sido un huérfano sin nada especial. Por eso había muchas personas que sentían lástima por él. Se preguntó si realmente se necesitaba una razón para sentir lástima por los pobres. Recordó que hubo una época en la que había malinterpretado esas palabras, pero que llegó a entender su verdadero significado cuando creció. Aún así, pensó que todo aquello era molesto y que odiaba ver a niños sufriendo. Sin embargo, también pensó que eso no significaba que fuera a hacerse cargo de ellos. Al final solo les dijo que no iba a morir. En ese momento el árbol volvió a murmurar, pidiendo más y mucho más. Kyle respondió que comiera todo lo que quisiera. Mientras arrojaba más pan al agujero, notó que el interior parecía volverse un poco más claro. Pensó que había valido la pena gastar todo ese dinero. Después miró alrededor y se preguntó si los 2 niños ya se habrían ido. Se sentía más tranquilo ahora que no tenía que ver a aquel chico herido. Entonces vio a los gatos que había visto el día anterior. Pensó que probablemente no lo recordarían y decidió que era mejor no involucrarse en cosas innecesarias. Más tarde, Kyle se encontraba hablando con su padre. Le pidió que repitiera lo que había dicho. El conde respondió que quería que Kyle fuera al palacio del rey como representante de la familia. Kyle se sorprendió y preguntó si realmente tenía que ir al palacio real. El conde explicó que originalmente Basen era quien debía asistir, pero que Kyle era el varón primogénito de la familia. La familia real iba a realizar un gran evento y había invitado a los hijos de las familias nobles. Basen había estado asistiendo a ese tipo de eventos durante los últimos 2 años, pero esta vez el conde quería que fuera Kyle. Al escuchar eso, Kyle comenzó a sudar. Pensó en el gran evento del Palacio Real y recordó el incidente del atentado en la plaza. En ese evento, una organización secreta realizaba un atentado terrorista en la capital, justo cuando muchos pobladores estaban reunidos en la plaza. Anchoy lograba detener la mitad del ataque y salvaba a muchas personas. Gracias a eso se acercaba a la familia real y desarrollaba una amistad con el príncipe. Kyle sintió escalofríos al pensar que tendría que estar presente durante ese incidente. Recordó que Basen solía asistir a ese tipo de eventos y pensó en la posibilidad de pedirle que fuera en su lugar. No quería ir a ningún sitio que pudiera ser peligroso. Sin embargo, tampoco tenía el corazón para decirle a Basen que fuera en su lugar. Pensó que no tenía sentido enviar a la basura de la familia a la capital, así que se preguntó por qué su padre le había pedido a él que fuera. El conde le dijo entonces que tendría que partir en 5 días. Kyle pensó que, según la historia original, Kyle había sido enviado de regreso a casa después de recibir una paliza de Anchoy, por lo que habría sido imposible que asistiera a ese evento. El conde añadió que Kyle solía asistir a ese tipo de reuniones antes que Basen y que simplemente hiciera lo mismo que en aquellos tiempos y fuera con tranquilidad. Kyle respondió que todo aquello era tan repentino que lo tenía confundido. También dijo que no entendía por qué debía ir él, pero que lo pensaría. El conde aceptó y le dijo que podía retirarse. Cuando se marchaba, su hermano lo llamó. Kyle preguntó qué pasaba. Basen respondió que no tenía ninguna razón para no ir. Kyle pensó que aquello no era lo que quería. Desde que Kyle había sido desplazado del puesto de sucesor de la familia, Basen, su hermano menor, había tomado ese papel hacía 2 años. Sin embargo, ahora Basen estaba diciendo que Kyle tenía derecho a ir como representante de la familia. Kyle pensó que si eso ocurría las cosas se complicarían mucho. También tenía otro problema. Aún así, pensó que tal vez valía la pena intentar ver lo que le deparaba el futuro. Calculó que la probabilidad de regresar sin un rasguño era bastante alta. Además, si Basen moría y no llegaba a convertirse en el futuro gobernador de sus tierras, aquello no sería bueno para él. Basen debía seguir vivo para que Kyle pudiera tener una vida tranquila. En ese momento Hans llegó y anunció que estaba allí. Dijo que quería hablar sobre el favor que había pedido el invitado del joven amo. Kyle respondió que trajera a su invitado. Hans preguntó cómo, sorprendido. Kyle pensó que, por la expresión de Hans, parecía que el asunto de Anchoy ya había sido resuelto. Aún así, ahora tenía que prepararse para un viaje inesperado al Palacio Real. Entonces añadió que, si Anchoy decía que no vendría, le dijera que ese era el pago.
Pensó que, si tenía que ir a algún lugar, haría todo lo posible para que fuera lo más cómodo para él. Le pidió a Hans que le dijera a Ann-Choi que había surgido una oportunidad para que le pagara la comida. En su mente pensó que usaría a Ann-Choi para su propio beneficio. El protagonista observó a Ann-Choi con atención y pensó que se veía mucho mejor ahora que Ron le daba comida 3 veces al día. Mientras los miraba, notó que Ron, Beacrox y Ann-Choi parecían llevarse bastante bien entre ellos. En ese momento, Ann-Choi fue directo al punto y le preguntó cómo quería que le pagara de vuelta. Kyle pensó que era alguien que no perdía el tiempo y que iba directo al grano. También se dio cuenta de que ya comenzaban a aparecer pequeños cambios respecto al inicio de la historia original, Nacimiento de un héroe. Él había tratado de actuar de manera que los acontecimientos no cambiaran demasiado, pero sabía que provocarían un cambio enorme si realmente viajaba a la capital. Kyle le explicó que primero debía determinar si era capaz de realizar la tarea que tenía para él. En otras palabras, aquello era una especie de entrevista. Ann-Choi respondió que lo escuchaba. Entonces Kyle le preguntó si sabía cómo proteger a alguien. Ann-Choi no entendió bien la pregunta y le pidió que aclarara a qué se refería. Kyle pensó que aquello era un cambio de planes de último momento, pero que podía ser mucho más beneficioso. Si todo salía bien, evitaría que el grupo de Ann-Choi obtuviera ciertas fuerzas ancestrales y podría quedárselas para él mismo. Además, en el fondo pensaba que ellos realmente no las necesitaban. Entonces le explicó que, en lugar de matar gente, tendría que proteger a alguien. Le preguntó directamente si podía hacerlo. Ann-Choi respondió que no estaba seguro. Kyle pensó que provocar a Ann-Choi de ese momento podría complicar las cosas, así que decidió cambiar la pregunta. Le preguntó entonces si podía matar gente. Ann-Choi respondió inmediatamente que sí. Kyle concluyó que, si era capaz de matar, también debía ser capaz de proteger. Ann-Choi admitió que eso era un poco difícil. Kyle le respondió que podía ser difícil, pero que no era imposible. Mientras hablaba, recordó su vida pasada como Rock-Soo Kim. Pensó que en su antigua vida había muchas cosas que no podía evitar solo porque fueran difíciles. Por eso había aceptado con gusto vivir en el cuerpo de Kyle Hanaras, el problemático hijo de la familia del conde. Sin embargo, ahora había aparecido un gran obstáculo en el futuro pacífico que deseaba. Entonces le dijo a Ann-Choi que, por esa razón, necesitaba a alguien que lo llevara en brazos a través de esos problemas. Ann-Choi aceptó la idea y dijo que tenía razón. Kyle continuó y le dijo que tenía una última pregunta. Ann-Choi respondió que lo escuchaba. Entonces Kyle le preguntó cómo se llamaba. Ann-Choi se sorprendió y preguntó si no sabía su nombre. Kyle respondió que sí lo sabía, pero pensó para sí mismo que lo sabía porque ese era el hombre que se suponía que iba a golpearlo en la historia original. Aún así, le dijo que lo había escuchado de otras personas, pero que quería oírlo directamente de él. Ann-Choi respondió que se llamaba Ann-Choi. En ese momento se dieron la mano y Kyle se presentó también, diciendo que su nombre era Kyle Hanaras. Después de eso, Kyle explicó que el trabajo que tenía para él era muy simple. Mencionó 2 nombres, Rosalind y Locke. Explicó que Rosalind era una princesa de un reino vecino que había sobrevivido a un intento de asesinato. El otro era Locke, el sucesor del rey de los lobos. Locke era el único sobreviviente de la tribu de los lobos azules. A simple vista parecía alguien ordinario y débil, pero cuando perdía el control se transformaba en un hombre lobo extremadamente violento y cruel. En cuanto a Rosalind, Kyle explicó que tenía la mayor fuerza destructiva del reino después de Ann-Choi. Sin embargo, ella no estaba interesada en subir al trono. Su verdadero sueño era fundar la torre mágica más grande del mundo y convertirse en una heroína. Mientras pensaba en todo aquello, Kyle recordó que después del intento de asesinato esos 2 personajes terminaban siendo capturados y torturados por Beacrox. Esa idea le provocó escalofríos. Sentía que últimamente su corazón latía con nerviosismo mucho más seguido que antes. Entonces le explicó a Ann-Choi que debía acompañarlo al inicio de su viaje y seguir el camino que había marcado en un mapa. Kyle pensó que había una razón importante para viajar con Ann-Choi durante la primera mitad del trayecto. En uno de los primeros episodios de Nacimiento de un héroe aparecía un villano llamado el Marqués, un personaje que constantemente se interponía en el camino del príncipe y de Ann-Choi. Ese hombre era un loco que criaba un dragón. Había intentado domesticar a un dragón joven de menos de 5 años, pero la criatura lograba escapar y terminaba estallando en furia. En la historia original, Ann-Choi terminaba matando al dragón negro para liberarlo, ya que para el dragón la muerte era la única forma de libertad. Sin embargo, Kyle sabía que tenía que pasar por el pueblo que ese dragón atacaría. Si evitaba ese lugar, llegaría tarde a la capital. Por eso decidió que debía liberar al dragón antes de que Ann-Choi lo matara o antes de que causara un desastre. Finalmente, Kyle le dijo a Ann-Choi que debía ir a la capital junto con Rosalind y Locke. Esa sería la forma de pagarle por la comida que había recibido. Ann-Choi preguntó si solo debía proteger a esas 2 personas. Kyle respondió que eso lo decidiría él mismo,
pero que debía llegar a la capital a toda costa y volver a encontrarse con él sin un solo rasguño. Luego le preguntó si al menos podía protegerse a sí mismo. Como An Choi no respondió de inmediato, Kyle insistió en preguntarle si podía hacerlo. An Choi finalmente respondió que sí, que podía hacerlo. Kyle pensó que esa conversación habría sido mejor acompañada de una bebida. Luego le dijo a An Choi que ya podía irse. Antes de despedirse, añadió que todo lo que habían hablado ese día debía mantenerse en secreto entre ellos. An Choi aceptó. Cuando cayó la noche, Kyle fue al estudio de su padre para pedirle dinero para el viaje. Su padre le preguntó cuánto necesitaba y dijo que le pediría al tesorero que preparara el dinero. Después de recibir el cheque con la cantidad solicitada, Kyle se retiró. Ya en su habitación, miró el dinero y pensó que el dinero era lo mejor del mundo. En ese momento Ron entró a la habitación con una taza de té de limón con miel. Le dijo que su hijo lo había preparado especialmente para él y le deseó buenas noches, añadiendo que siempre estaría a su lado. Kyle pensó con molestia que ese maldito anciano le había quitado todo el sueño. Entonces decidió que lo mejor sería enviarlos junto con An Choi. El protagonista recordó lo ocurrido desde la mañana y pensó que todo había sido como ver una película de terror. En su memoria aparecía Ron hablándole con total tranquilidad mientras le decía que era la primera vez que iría a la capital. Luego añadió que era muy bueno cazando conejos. Explicó que, como nunca se sabe cuándo los conejos van a huir, primero hay que observar bien sus movimientos para poder matarlos. Después, una vez atrapados, hay que destriparlos, y aseguró que él era especialmente bueno haciendo eso. Mientras escuchaba esas palabras, Kyle solo podía pensar que aquel anciano era aterrador. Aún así, trató de consolarse pensando que al menos viajaría a la capital acompañado por Ron y Beacrox. Más tarde, cuando salió, un vendedor lo saludó diciendo que ese día había llegado muy temprano. Kyle pensó que solo se habían visto un par de veces, pero que el hombre ya parecía hablar con él con más confianza. Entonces le preguntó directamente por el pan. El vendedor respondió que ya lo tenían listo para él y luego le preguntó si realmente ese sería su último pedido. Kyle respondió con desconfianza y le preguntó si quería más dinero. El vendedor se apresuró a decir que no. Kyle entonces le dijo que volvería si alguna vez tenía ganas de comer pan y se marchó del lugar mientras el vendedor lo observaba alejarse. En el camino volvió a encontrarse con las mismas niñas de siempre. Kyle las miró y pensó que parecía que lo estaban esperando. También se preguntó si acaso no tendrían una casa a la cual regresar. Sin decir mucho más, les ofreció el pan que llevaba. Las niñas se mostraron nerviosas al principio, pero finalmente tomaron el pan. Kyle no dijo nada más y continuó su camino. Cuando llegó al árbol, miró el cielo nublado y pensó que era algo bueno, porque así nadie podría ver lo que estaba haciendo ni lo que estaba obteniendo allí. Entonces comenzó a arrojar los sacos de pan al agujero del árbol. En ese momento volvió a escuchar la voz que pedía más comida. El árbol le rogaba que le diera más. Kyle respondió con calma y le dijo que comiera todo lo que quisiera mientras seguía lanzando el pan al interior. Mientras observaba el agujero, notó que se veía un poco más claro que antes. Pensó que, aunque el cambio era pequeño, parecía que todo el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, el árbol volvió a gritar que quería más, mucho más. Kyle se sorprendió y dijo que esperara, porque la historia que conocía no mencionaba nada de aquello. Entonces el árbol le dijo que le daría un regalo si le traía más comida. Kyle se detuvo al escuchar la palabra regalo. Después dijo que esperara un momento y lanzó el último pan que le quedaba, pensando que con eso el agujero debería volverse menos oscuro. Poco a poco el interior del árbol comenzó a iluminarse. Entonces la voz del árbol habló nuevamente, diciendo que estaba delicioso. Comentó que la textura del pan era suave y que el tercer saco había sido especialmente delicioso. Dijo que parecía que con el paso del tiempo la comida se había vuelto mucho más sabrosa. También mencionó que en sus tiempos no existía algo llamado pan. Analizó el sabor y explicó que aquel pan había sido preparado con una harina hecha de trigo de muy buena calidad. Añadió que las harinas no eran todas iguales y preguntó si Kyle entendía a qué se refería. Kyle escuchó todo aquello y pensó que tal vez esa era la razón por la cual nadie había logrado obtener ese poder antes. El árbol continuó hablando y dijo que ahora estaba llena y que el pan había estado muy delicioso. Kyle pensó entonces que tal vez el deseo frustrado de aquella mujer no había sido solo el de comer, sino el de poder hablar con alguien. La voz siguió contando historias de la edad antigua. Dijo que en aquella época no existía nada con ese sabor y que la gente del bosque de la oscuridad solo le daba comida horrible. Con el tiempo, terminó siendo expulsada porque comía demasiado, y se quejó diciendo que todo eso era una estupidez. Kyle pensó que tendría que escuchar todas esas historias porque necesitaba obtener esa fuerza ancestral. La voz siguió hablando, diciendo que había salido con sus compañeros para poner las cosas en su lugar. También afirmó que nunca dejaría de comer esas cosas aunque engordara, y que había sido muy injusto morir comiendo tierra. Kyle pensó con algo de cansancio que ojalá ya hubiera terminado con sus historias de la edad antigua. Entonces le dijo que su observación sobre el pan era increíble y muy profesional,
pero que estaba siendo un poco ruidosa. La voz del árbol respondió con entusiasmo, agradeciéndole. Dijo que no podía creer que él hubiera comprendido su evaluación y que pensaba que Kyle era un chico muy bueno. Kyle pensó sorprendido que creía que no se estaban entendiendo, pero al parecer sí. En ese momento el color del interior del árbol comenzó a cambiar. Kyle observó el fenómeno y pensó que se veía místico. De repente apareció un destello cálido. Sintió una sensación de calor que se extendía hacia él. El espíritu del árbol emergió y le dijo que lo protegería. Entonces esa energía entró en el cuerpo de Kyle. Kyle sintió como una fuerza cálida y pura penetraba en su interior. Comprendió que se trataba de un escudo que priorizaba la vida de su dueño, una fuerza que protegía su corazón y que lo acompañaría hasta su muerte. Sintió que la energía cubría su corazón y que sus latidos se volvían más vigorosos. También recordó que las fuerzas ancestrales siempre dejaban una marca distintiva. Recordando la historia de nacimiento de un héroe, pensó que si utilizaba esa fuerza ancestral aparecería frente a él el escudo indestructible. Según lo que sabía, ese escudo podría bloquear al menos 2 ataques de la espada de An Choi. Kyle pensó en la fuerza que acababa de obtener y reflexionó sobre el escudo indestructible. Sabía que, a pesar de su nombre, en realidad podía romperse. Sin embargo, tenía una característica especial: si recibía un ataque más poderoso que su propia resistencia, el escudo no desaparecía por completo. En lugar de eso, absorbía el impacto para proteger el corazón de su dueño y se destruía en su lugar. Con el paso del tiempo, el escudo recuperaba su fuerza utilizando la vitalidad del corazón del portador. Su poder provenía directamente de los latidos del corazón. Eso significaba que el escudo se volvería más fuerte si su corazón también lo hacía. Kyle pensó que lo fortalecería mientras viajara a la capital. Su objetivo era que pudiera resistir al menos 10 minutos, aunque, pensándolo mejor, incluso 5 minutos serían suficientes antes de que alguien como An Choi intentara matarlo. La sensación de tener esa fuerza era buena, pero había algo que no le agradaba. Todo se sentía demasiado puro e inmaculado. Aún así, decidió que probablemente no tendría que usarlo, porque otras personas pelearían por él. Cuando regresó a casa, vio a los 2 gatos que había encontrado antes. Se quedó mirándolos un momento y luego decidió llevarlos dentro. Hans lo vio entrar y preguntó qué era eso. Kyle respondió que dejara de hacer preguntas estúpidas y que simplemente tomara a los gatos. Hans se sorprendió y preguntó de dónde había sacado a esos gatitos tan adorables. También preguntó si podía cuidarlos. Kyle respondió que hiciera lo que quisiera. Antes de irse, añadió que estarían tranquilos si los alimentaban bien y mencionó que eran hermanos. Los gatos lo miraron fijamente mientras Hans preguntaba confundido cómo lo sabía. Kyle percibió un leve aroma a hierbas y pan, lo que le hizo recordar el lugar donde los había encontrado. Entonces dijo que no pensaran que él no lo sabría. Explicó que el gato gris debía ser la mayor y el rojo el hermano menor, y añadió que hablarían de eso más tarde. Hans preguntó si le estaba hablando a él, pero Kyle respondió que no. Un poco más tarde, en su habitación, Kyle preguntó por Roan. Hans explicó que había escuchado que An Choi sería su guardia hasta la mitad del viaje. Por eso Roan y An Choi habían salido a comprar algunos artículos necesarios para el viaje, y Beacrox también había ido con ellos. Kyle respondió que ya veía la situación y pensó que menos mal. En su mente reflexionó que esos 3 parecían llevarse bastante bien y que incluso parecían emocionados de servirle. Más tarde, Kyle fue a un lugar llamado Poesía acompañada de la fragancia de un té. Al llegar notó que estaba casi vacío debido a la lluvia. En ese momento apareció Vilo y lo saludó con respeto. Kyle le recordó que había dicho que volvería y que había venido a cumplir su promesa. Vilo respondió que las promesas estaban hechas para cumplirse y le preguntó si quería que le preparara el té y la novela que había dejado pendiente. Kyle aceptó y pidió que preparara 3 tazas de té. Mientras subía las escaleras comenzó a llover con fuerza. Poco después, Vilo regresó con el té y comentó que estaba lloviendo muy fuerte. Kyle tomó la taza y comenzó a pensar en varias personas: An Choi, Beacrox, Roan y Vilo. Recordó que al principio Vilo no parecía alguien importante, pero que más adelante revelaría su lado ambicioso y terminaría formando una alianza con An Choi. Para Kyle, la palabra revelar era lo más importante. Sabía que Vilo siempre había sido alguien codicioso, aunque ese lado ambicioso también lo hacía parecer más humano. Eso hacía que Kyle lo odiara un poco menos. Vilo interrumpió sus pensamientos preguntándole si era cierto que viajaría a la capital. Kyle respondió que sí y preguntó qué pasaba con eso. Vilo dijo que él también iría a la capital y que parecía que viajarían al mismo tiempo. Kyle pensó que Vilo debía ir allí para encontrarse con An Choi. Entonces Vilo comentó que Kyle parecía muy cambiado y que se veía diferente a su apodo. Kyle preguntó si se refería al apodo de basura. Vilo respondió que sí y añadió que siempre había sido una basura,
¿verdad? Kyle pensó por un momento si debería emborracharse y romper una silla para mantener su antigua imagen. Sin embargo, en lugar de eso le dijo a Vilo que podía llamar a su padre simplemente padre y que tampoco debía llamar a su hermano hermano. Vilo respondió preguntando si se conformaba con ser un bastardo. Kyle le preguntó entonces si él estaba satisfecho con eso. Vilo admitió que no. Kyle explicó que se había comportado como una basura durante 10 años, desde que tenía 8. Dijo que hacer lo mismo durante tanto tiempo era suficiente y que ya era hora de dejarlo atrás. No podía seguir siendo una basura por el resto de su vida. Añadió que lo mismo se aplicaba a Vilo. Al escuchar eso, Vilo comenzó a reír y dijo que él también estaba cansado de todo aquello. Kyle respondió que lo veía y que ya lo sabía. Vilo entonces dijo que lo vería en la capital. Kyle pensó que en realidad no le convenía encontrarse con Vilo allí, porque Vilo debía asociarse con Ann Choi. Mientras pensaba en eso, la conversación terminó cuando aparecieron Ron y Ann Choi. Kyle observó la escena frente a él y pensó que todo estaba ocurriendo exactamente como en el libro. Vilos y Ann Choi acababan de tener su primer encuentro, tal como se describía en la historia. Entonces Kyle habló con Ron y Ann Choi. Le dijo a Ron que sabía que también vendría y mencionó que Hans le había contado que Beacrox había ido con ellos, aunque parecía que ya había regresado a la cocina, ya que siempre había tenido un fuerte sentido de responsabilidad hacia ese lugar. Ron miró alrededor y preguntó si Kyle era un amigo cercano del dueño de la tienda. Kyle respondió que no lo eran. Ron pareció sorprendido y Kyle pensó que no entendía por qué ese anciano quería saber algo así. No le molestaba que otros se lo preguntaran, pero cuando Ron lo hacía, lo ponía muy nervioso. Entonces Ann Choi comentó que por eso no se debían tomar los rumores demasiado en serio. Kyle se quedó confundido y pensó qué demonios estaba diciendo. En ese momento Vilos llegó con el pedido y preguntó si era para los dos caballeros que acompañaban a Kyle. Kyle respondió que sí, explicando que lo había pedido con anticipación. Era un té de limón caliente y lo había pedido especialmente para Ron. Le dijo que, como Ron siempre le llevaba ese té por las mañanas, pensó que era su favorito. Ron lo miró en silencio mientras pensaba que aquello en realidad era como una limonada que ayudaba a dormir. Recordó cuando le había llevado una taza de té de limón con miel preparada por su hijo especialmente para él. Ann Choi también agradeció el té, y Kyle notó que lo bebía sin mostrar ninguna reacción. Ron y Ann Choi intercambiaron una mirada. Ron recordó la última vez que habían luchado. Después de aquel combate, Beacrox había desafiado varias veces a Ann Choi a otro duelo. Sin embargo, el muchacho que siempre estaba impregnado con olor a sangre había dicho algo inesperado. Ahora era alguien que protegía. Había afirmado que Kyle le había dicho que era capaz de hacerlo. Ron había quedado muy sorprendido al escuchar esas palabras, pero también había oído algo aún más valioso, que nadie podía vivir siendo una basura para siempre. Aquello le parecía cada vez más interesante. Mientras tanto, Ann Choi simplemente comentó que el té estaba delicioso. Kyle observó la situación y pensó que, aunque Ron y Ann Choi todavía desconfiaban el uno del otro, en la historia de nacimiento de un héroe terminarían siendo compañeros inseparables. En el libro, su relación estaba ligada por una especie de contrato, aunque siempre respetaban los límites del otro. Ahora las circunstancias habían cambiado un poco, pero su relación parecía mantenerse más o menos igual. Kyle pensó que era una pena que las cosas se hubieran torcido un poco respecto a la historia original, pero su propia vida era su prioridad número uno. Además, sabía que no podía seguir exactamente todo lo que decía el libro. Kyle comentó entonces que el té dulce era lo mejor. Ann Choi estuvo de acuerdo. Vilos preguntó si ya se iba. Kyle respondió que sí. Vilos dijo que entonces la próxima vez que se verían sería en la capital. Kyle respondió que no necesariamente, porque planeaba ir a esa tienda todos los días por un tiempo. Vilos se sorprendió y preguntó si vendría a leer. Kyle respondió que vendría cuando quisiera, para lo que se le antojara. Vilos le dijo que la tienda siempre estaría abierta para él. Mientras salían, Ron comentó que odiar tanto a alguien a veces también podía crear una especie de afecto. Ann Choi respondió que él no quería que su odio se transformara en afecto. Ron aclaró que no se refería a él, sino al pequeño mocoso. En su mente pensó que tendría que pedirle a Beacrox que preparara la comida favorita del cachorro, refiriéndose al joven amo, para el viaje. Pensó que Kyle definitivamente era una basura, pero también recordó algo del pasado. Recordó cuando Kyle, siendo un niño, había consolado a su padre después de la muerte de su madre. También recordó que, incluso cuando regresaba completamente borracho a casa, nunca causaba problemas cuando estaba con su familia. Ron suspiró para sí mismo, pensando que llevaba demasiado tiempo vigilándolo. En ese momento Kyle notó que había dejado de llover. Entonces vio a los dos gatos y recordó que estaban allí. Pensó que Ann Choi era muy afectuoso con los animales y que tal vez habría sido mejor traerlo con ellos para verlos. Ann Choi entonces se despidió diciendo que regresaría a su habitación porque necesitaba volverse más fuerte para poder protegerlo. Kyle se preguntó qué planeaba hacer alguien que ya era lo suficientemente fuerte. Poco después apareció Hans muy emocionado. Le preguntó a Kyle qué le parecían los gatitos y si no creía
ironía que ahora se veían más adorables y esponjosos. También se quejó de que estaban fríos con él y no lo dejaban acariciarlos. Kyle respondió con indiferencia que sí, que suponía que se veían bien. Pensó con ironía que ahora él estaba por debajo de un par de gatos en atención. Al observarlos mejor, pensó que parecía como si siempre hubieran vivido allí. Hans anunció que se marcharía y dijo que lo llamara si necesitaba algo para los gatos, como cortarles las uñas o peinarles el pelaje. Ron se acercó entonces y dijo que ahora él serviría al joven amo. Kyle respondió que primero iría a tomar un baño. Mientras Kyle se alejaba, Ron miró a los gatos con atención. Dijo que eran de la tribu de los gatos. Observó al gris y dijo que lo llamaría Neblina, y al rojo lo llamó Veneno, aunque luego pensó que esos nombres quizá no eran los mejores. Reflexionó que los miembros de la tribu de los gatos eran muy sensibles y astutos, y que serían muy útiles si recibían el entrenamiento adecuado. Pensó que sería un buen regalo de despedida para su joven amo. Más tarde, Kyle se dirigió a los gatos y les preguntó si planeaban seguirlo a todas partes. Les dijo que ya tenía algo planeado para ellos y que era hora de que pagaran por la comida que les había dado. Les ordenó que dejaran de maullar y respondieran con palabras. Para su sorpresa, los gatos respondieron inmediatamente. Uno dijo que quería comer carne porque todavía tenía hambre. El otro dijo que quería pastel. Kyle los miró y les dijo que les daría toda la comida que quisieran, pero que a cambio tendrían que hacerle un favor. 4 días después, el día del viaje finalmente llegó. El conde miró a su hijo con atención y le preguntó a Kyle si ese día partiría hacia la capital, pero que no parecía estar muy nervioso. Kyle pensó en lo que debería haber ocurrido según la novela. De acuerdo con la historia original, el día anterior, mientras llovía, Anchoy debería haberle dado una paliza. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Nadie lo golpeó. Además, ahora que poseía el escudo indestructible, siempre podía sentir cómo protegía su corazón. Incluso si cometía un error con alguien peligroso como Ron o Beacrox, creía que al menos podría sobrevivir a un ataque. Entonces Kyle mencionó algo que había notado. Le dijo a su padre que le había pedido que redujera el número de guardias que lo acompañarían, pero que parecía que ahora había más que antes. El conde estaba a punto de responder, pero su esposa lo interrumpió. La condesa explicó que había sido idea suya. Dijo que si viajaba con tan pocos acompañantes, la gente pensaría que la familia no tenía suficiente personal. Aclaró que no significaba que él no fuera suficiente, pero que la gente, especialmente la nobleza, se preocupaba demasiado por las apariencias. Kyle pensó en quién era realmente la condesa Violeta. Ella había sido la hija mayor de un varón muy pobre y, cuando era joven, su sueño era convertirse en líder de un grupo de comerciantes que vendían objetos de lujo a la nobleza. Cuando llegó al territorio de Enituse, quedó fascinada por el arte de la escultura. Más tarde conoció al conde de Ruth, se enamoró de él y terminó casándose. Ahora era la directora del eje central de los eventos culturales del territorio. Estaba muy orgullosa de sus logros y de su vida, y por eso también sentía un gran orgullo por su familia. La condesa volvió a hablar y dijo que había muchas personas que creían que las apariencias lo eran todo. Mientras la escuchaba, Kyle pensó en la situación. Si aceptaba llevar a todos los guardias que ella había asignado, el viaje sería más complicado. Aún así, también prefería llevar muchos sirvientes, porque ya se estaba volviendo incómodo tener que hacer cosas simples, como cambiarse de ropa, sin ayuda. Sin embargo, había un problema más importante. En el futuro cercano aparecería un dragón negro completamente fuera de control. Si no lograba liberarlo a tiempo, el dragón podría perder la razón y matar a muchas personas. A Kale no le importaba demasiado lo que pasara con desconocidos, pero no quería ver a gente morir frente a sus ojos. Tampoco quería cargar con la responsabilidad por las vidas perdidas. Desde niño había tenido que cuidar de su propia vida, y sabía que la responsabilidad por la vida de otros era algo enorme y aterrador. Entonces Kyle le dijo a la condesa que el arte era un reflejo del alma. Ella se sorprendió un poco y respondió que no sabía que él conociera ese dicho. Kyle explicó que, en la escultura, no se trataba de crear algo que solo pudiera verse con los ojos, sino de crear algo que existiera en el corazón. Comentó que había leído esa frase en una placa durante una exhibición titulada Las apariencias no son importantes. Era una exposición de esculturas de artistas nuevos en la galería del territorio de Enituse, y aquella frase había sido grabada por la propia condesa. Después de escucharlo, la condesa aceptó su decisión. Le dijo que podía hacer lo que quisiera respecto a los guardias, pero con una condición: el carruaje y todo lo que llevara debían ser de lujo. Así era como debía verse alguien de la familia Enituse. Kyle respondió que le parecía bien que todo fuera de primera clase. Entonces la condesa dijo que prepararían un carruaje tan cómodo que incluso al pasar por caminos de piedra seguiría siendo agradable viajar en él. El conde observó a su esposa con una sonrisa satisfecha y luego miró a Kyle. Le preguntó si había revisado los documentos sobre las personalidades de los distintos nobles. Kyle respondió que sí y que incluso le había parecido entretenido. Había encontrado todo tipo de personas
personas, mezquinas, inteligentes, temibles, estúpidas y otras desesperadas por conseguir poder. Parecía que había de todo. El conde comentó que entonces realmente había leído los documentos. Después dijo que Kyle podía hacer lo que quisiera, pero que había escuchado un rumor muy extraño. Al parecer, el árbol que devoraba gente había cambiado. Ahora estaba lleno de vida, con hojas muy verdes, e incluso había comenzado a crecer pasto en un lugar donde antes no crecía nada. El conde comentó que era un rumor muy interesante. Kyle pensó que no había forma de que su padre no supiera que él había estado visitando los barrios pobres. Sin embargo, dudaba que supiera algo sobre la fuerza ancestral. Probablemente solo sospechaba que Kyle estaba relacionado con la razón por la que el árbol había cambiado. Así que simplemente respondió que sí, que sonaba interesante. El conde dijo que, aún así, seguía siendo un rumor insignificante. Explicó que cuando alguien hacía algo, siempre debía tener cuidado con los rumores, porque nada era más peligroso que los ojos y las bocas de las personas. Sin embargo, añadió que los miembros de su familia siempre estarían a salvo mientras permanecieran en su territorio. Kyle respondió que lo tendría en mente. En su interior pensó que, tal como esperaba, podría vivir una vida tranquila mientras permaneciera allí. Solo tenía que ir a la capital, terminar lo que debía hacer y regresar lo antes posible para disfrutar del resto de su vida en paz. Entonces se dirigió a su familia y dijo que tenía que encargarse de otro asunto antes de partir, así que se despediría en ese momento. Sus hermanos lo miraron. Kyle les preguntó qué pasaba y ellos simplemente lo saludaron. Su hermana le dijo que se cuidara. Kyle respondió que ella también debía cuidarse. La niña asintió feliz. Finalmente, Kyle bajó las escaleras y se dirigió al carruaje que lo esperaba. Justo antes de entrar, se detuvo al notar algo extraño y murmuró con sorpresa. ¿Qué es esto? Kyle miró el carruaje antes de subir y se detuvo al ver a Hans acomodando a los dos gatos. El lugar donde estaban parecía más cómodo que su propio asiento. Confundido, preguntó por qué el puesto de los gatos se veía mejor que el suyo. Hans respondió con entusiasmo que los gatitos debían viajar muy cómodos, porque eran pequeños y delicados. Kyle pensó que Hans solo decía eso porque no tenía idea de lo que realmente eran esos gatos. Uno podía crear neblina y el otro escupir veneno. En ese momento, Ron dijo que él se sentaría al lado del conductor. Kyle respondió simplemente que estaba bien. Mientras Kyle subía al carruaje, Ann-Choi lo llamó. Kyle se volvió y preguntó qué pasaba. Ann-Choi preguntó si no necesitaba que él viajara en el mismo carruaje para protegerlo. Kyle respondió que no era necesario. En su mente pensó que no creía necesitar algo así. Ann-Choi aceptó la respuesta y dijo que entendía. Kyle observó a Ann-Choi con más atención y pensó que algo seguía siendo extraño. Todavía tenía una mirada llena de deseos de venganza y furia, pero no parecía frustrado ni derrotado. Era similar a como estaba al principio del viaje en la historia, cuando estaba con Beacrox, Rosalind y Raon. Era como si guardara una daga cerca de su corazón. Sin embargo, también se veía mucho más tranquilo de lo que Kyle esperaba. Aún así, pensó que probablemente no era algo malo. Mientras tanto, uno de los guardias discutía con alguien, diciendo que ese no era su lugar. Kyle pensó que sabía que incluso en su propio territorio podían encontrarse personas así. Tarde o temprano ese hombre se daría cuenta de que no tenía buen ojo para escoger con quién meterse. Poco después, otro guardia se acercó al carruaje y preguntó si debían partir. Kyle respondió que sí, que podían irse. El carruaje comenzó a avanzar. Durante el viaje, Kyle empezó a pensar si debería pedirle a Hans que preparara algunos regalos. Entonces les preguntó a sus hermanos si querían que les trajera algo de la capital. Su hermana respondió tímidamente preguntando si hablaba en serio. Kyle pensó que sabía que ella quería algo. La niña murmuró que quería, y Kyle le pidió que dijera qué. Finalmente ella respondió que quería una espada. Kyle se sorprendió y pensó que era extraño que una niña de 7 años quisiera una espada. Su hermano explicó que últimamente el sueño de Lily era convertirse en espadachina. Kyle reflexionó que los miembros de su familia solían tener cuerpos bien equilibrados, con brazos y piernas largos. Aunque Lily solo tenía 7 años, ya era más alta que otros niños de su edad. Si se esforzaba, probablemente podría convertirse en una espadachina bastante decente. Kyle le dijo que sí, que creía que era una buena vocación para ella y prometió comprarle la espada más cara que encontrara. Lily se alegró mucho y le dio las gracias. Después Kyle preguntó a su hermano Basen si él quería algo. Basen respondió que quería un bolígrafo. Kyle aceptó y dijo que se lo compraría. El carruaje siguió avanzando hasta que de repente comenzó a detenerse. Kyle salió de sus pensamientos y preguntó por qué se habían detenido. La razón apareció frente a ellos. Un grupo de bandidos bloqueaba el camino. La líder del grupo gritó que tendrían que pagar un peaje si querían cruzar la montaña y exigió que les entregaran todo lo que tenían. Kyle suspiró en su interior. Pensó que en los viajes de las novelas siempre aparecían bandidos y se preguntó si esos idiotas no podían ver la insignia de su familia en el carruaje. Mientras tanto, los gatos también comentaron que parecía un tonto y un principiante. Ron habló con tranquilidad y le dijo al joven amo que quizá tendrían que detenerse a descansar un momento. Comentó que había muchos conejos por la zona,
aunque esos conejos eran diferentes a los que había querido atrapar antes para él. Añadió que otra persona se encargaría de esos conejos. Kyle pensó que ese anciano daba más miedo que los bandidos que estaban afuera. Mientras todo ocurría, Kyle calculó el tiempo del viaje. Pensó que ya había pasado aproximadamente un día y medio. En otro día y medio más llegarían al lugar donde estaba el dragón negro. Mientras tanto, la cena de esa noche probablemente sería sopa con carne de conejo. Choi maldijo en voz baja, y Kyle pensó que aquello no era la cacería de Ron. Aún así, el anciano había tenido que atrapar un conejo. Hans, por su parte, estaba ocupado con los gatos y les preguntaba si querían comer la carne deshidratada que les había preparado. Les explicó que era una comida muy saludable, sin sal ni condimentos. Kyle miró hacia los soldados y pensó que, en la historia original, los compañeros de Kyle habían tenido que enfrentarse a decenas de bandidos durante ese viaje. Entre todos ellos, quien había derrotado a más enemigos había sido Choi. Poco después, un guardia se acercó al carruaje e informó que la pelea había terminado. Choi llegó enseguida y comentó que había sido una lucha fácil, prácticamente pan comido. Kyle pensó que Choi era el tipo de persona capaz de golpear incluso al hijo de un conde si era necesario. No era alguien que aceptara ser menospreciado. Durante la comida, Ron observó a Kyle y le preguntó si no tenía apetito, porque había notado que no había comido mucho. Kyle pensó que a ese anciano le gustaba burlarse de él y respondió que no tenía hambre. Choi entonces preguntó si se sentía bien. Kyle respondió que no era eso. En su mente pensó que habría comido más si no fuera por los conejos que Choi había cazado para la cena. Choi siguió mirándolo fijamente y lo llamó por su nombre. Kyle preguntó por qué lo miraba de esa manera. Choi entonces preguntó si esa había sido su primera batalla. Kyle se sorprendió y preguntó a qué batalla se refería. Choi aclaró que hablaba del enfrentamiento con los bandidos. Kyle respondió que sí, que era la primera vez que veía a tantos bandidos. Choi comentó que entonces debía de ser la primera vez que su vida corría peligro. Kyle pensó que aquello era una tontería. Por culpa de Choi había estado extremadamente nervioso durante varios días. Y eso no era todo. También lo había perturbado la sonrisa del anciano cuando Choi le mostró su presa, y el otro hombre que estaba afilando su cuchillo como si nada. Estar rodeado de personas así hacía que sintiera que su vida corría peligro todo el tiempo. Con todo eso en mente, sintió que tenía incluso menos apetito que antes. Choi llamó a Kyle con respeto. Kyle respondió preguntando qué pasaba. Entonces Choi dijo que la primera vez siempre era la más difícil de soportar. Kyle se quedó confundido y pensó que no entendía de qué estaba hablando. Después, Choi le preguntó si no pensaba aprender artes marciales. Kyle respondió que no era necesario. Choi insistió en que al menos debería ser capaz de defenderse. Kyle respondió que ya tenía cómo hacerlo y señaló a todos los hombres que estaban allí para protegerlo. Añadió que esa no era su única protección. Dijo que confiaba en su corazón y que sobreviviría. En su mente, Kyle pensó con orgullo que eso era cierto porque su corazón estaba cubierto por el escudo indestructible. Sin embargo, también sabía que debía evitar enfrentarse a monstruos como Choi. Las personas presentes pensaron al ver su plato que había dejado casi toda la comida intacta y que parecía tener un cuerpo frágil. Choi pareció pensar en algo. Kyle, al notar su expresión, preguntó qué querían ahora, pero Choi simplemente se giró y dijo que iría a practicar con su espada. Kyle se sorprendió y preguntó si iba a entrenar justo después de comer. Choi apretó el mango de su espada y respondió que sentía que debía volverse más fuerte. Kyle pensó con un escalofrío si ese hombre estaba intentando volverse lo suficientemente fuerte como para hacer explotar el mundo. Para él, Choi era un tipo realmente aterrador. En ese momento llegó Beacrox con la comida de Kyle y le deseó buen provecho. Kyle le dio las gracias. Ron también se acercó y comentó que cuando alguien no tenía apetito, las bebidas ácidas como la limonada eran perfectas para recuperarlo. Entonces el vicecapitán gritó que, si todos habían terminado de comer, en unos minutos comenzarían con el entrenamiento nocturno. Kyle pensó que el vicecapitán parecía haberse motivado por el ejemplo de Choi. Mientras los soldados se preparaban, Kyle pensó en lo que estaba por venir. Faltaban 3 días. Dentro de 3 días el dragón causaría una explosión sobrenatural. El lugar donde ocurriría pertenecía a un vizconde y estaba ubicado junto al territorio del conde Nituse. En la parte inferior derecha de la montaña había una cabaña perteneciente a ese vizconde, y en una cueva situada detrás de esa cabaña estaba encerrado el dragón negro. Aunque la cabaña era oficialmente propiedad del vizconde, en realidad él no era más que un sirviente fiel del marqués Stan. Bennion, el segundo hijo del marqués, había conseguido convertirse en el heredero principal después de dejar inválido a su propio hermano. Además, aquella cabaña era un lugar que ese psicópata solía visitar con frecuencia. Kyle pensó con rabia que si ese loco no hubiera estado molestando al dragón solo por diversión,
la criatura nunca habría explotado ni habría puesto en peligro a toda la región. Hans se acercó entonces a Kyle y le dijo que parecía cansado. Le propuso ir con Anchoy a buscar un lugar donde pudiera hospedarse. Kyle respondió que hiciera lo que quisiera. Hans dijo que regresaría enseguida. Mientras se alejaba, Kyle lo observó a lo lejos y le pidió que regresaran rápido. Anchoy respondió con entusiasmo que volverían enseguida. Kyle pensó que la reacción de Anchoy lo hacía sentir extraño. Era como si alguien le ofreciera una manzana envenenada con las manos empapadas de sudor. De pronto Kyle notó algo extraño. Una carroza se acercaba a toda velocidad y parecía que estaba a punto de atropellar a un anciano. Anchoy reaccionó de inmediato y se lanzó a salvarlo. Kyle pensó que aquello era un cliché típico. Aún así, Anchoy llegó justo a tiempo y logró apartar al anciano del camino. Kyle bajó entonces de su carruaje. El vicecapitán le preguntó si realmente iba a ir él mismo. Kyle respondió preguntando quién más iría si no. Cuando miró hacia la carroza, lo reconoció inmediatamente. Pensó que era exactamente el tipo de noble autoritario que esperaba encontrar. Era Dinian Stan, quien en la novela Nacimiento de un héroe desempeñaba claramente el papel de villano. La guardaespaldas de Bennion habló con arrogancia y preguntó cómo se atrevían a interponerse en el camino de alguien de la nobleza. Anchoy reaccionó de inmediato y le gritó que casi habían lastimado a ese hombre. Preguntó cómo podían decir algo así y quién era realmente el que se estaba interponiendo en el camino de quién. Señaló que todo había ocurrido porque ellos manejaban el carruaje como locos. La guardia respondió con frialdad que, si alguien veía pasar el carruaje de un noble, debía apartarse del camino. Según ella, desde el principio todo había sido culpa de ese estúpido aldeano. Anchoy la miró con una furia evidente, claramente enfadado por sus palabras. En ese momento Bennion intervino y le dijo a su guardia que ya era suficiente, poniendo fin a la discusión. Hans, que estaba observando la escena, se acercó un poco a Kyle y le susurró que parecía que el señor Anchoy estaba muy enfadado. Kyle caminó hasta donde estaba Anchoy y le dijo con calma que ya era suficiente. Anchoy respondió que ellos podrían haber tomado otra dirección, pero no lo hicieron, y preguntó cómo esperaba Kyle que simplemente los dejara pasar después de lo que había ocurrido. Kyle volvió a pedirle que se calmara. Mientras lo observaba, notó algo en las mangas de su ropa. Parecía que estaban salpicadas de sangre. Ese detalle hizo que Kyle recordara cómo esas mismas mangas se habían manchado mientras Anchoy observaba la tortura del dragón negro. En ese momento Bennion habló con una sonrisa educada y dijo que era un gusto conocerlo. Preguntó si Kyle pertenecía a la familia del conde Nituse. Kyle pensó que ya sabía que lo reconocería, así que respondió que sí, que era un placer conocerlo, señor Dinian Stan. En su mente, sin embargo, lo llamó un psicópata desquiciado. Bennion comentó que había escuchado rumores sobre alguien de la familia del conde que tenía un espíritu libre y que no actuaba como un noble. Preguntó si era él quien había cedido la tarea de asistir a los eventos de la nobleza a Basen en Nituse. Kyle pensó que no entendía por qué preguntaba algo cuya respuesta ya conocía, pero aún así respondió que sí. Añadió con ironía que se podía decir que era una de las basuras más reconocidas. Bennion se rió y dijo que le parecía muy gracioso. Luego Dinian comentó que habían perdido un poco de tiempo por un obstáculo inesperado, pero que al menos había sido para mejor porque había tenido la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, añadió que los subordinados de Kyle necesitaban recibir más educación para aprender a distinguir quién merecía caminar libremente por el mundo y quién no. El anciano que había sido salvado por Anchoy se inclinó inmediatamente y pidió disculpas. Bennion parecía satisfecho con esa reacción. Kyle pensó que cada territorio reflejaba la personalidad de su gobernante. Como el vizconde de esas tierras era prácticamente el perro fiel del marqués Stan, era evidente que el ambiente era autoritario y arrogante, igual que el propio marqués. Entonces Kyle preguntó con calma si el señor Bennion ya había terminado de hablar. Bennion respondió que sí. Kyle pensó que no le importaría si Anchoy golpeaba a Bennion, pero no podía permitir que atacara a un noble mientras estuviera relacionado con él. Así que decidió cambiar la situación. Llamó al anciano, quien respondió nervioso. Kyle se levantó y le preguntó dónde había un bar. El anciano se sorprendió y preguntó qué había dicho. Kyle explicó que quería saber dónde vendían buen licor, porque no se despertaba de buen humor si no había bebido algo el día anterior. Le pidió que le mostrara el camino al bar más cercano. Luego se despidió de Bennion diciendo que había sido un gusto conocerlo y le extendió la mano para estrechársela. Bennion miró su mano por un momento. En ese instante su guardaespaldas intervino diciendo que ya se habían retrasado bastante. Bennion la reprendió inmediatamente, diciéndole que no se entrometiera en la conversación entre dos nobles. Después le dijo a Kyle que estaba muy ocupado y que debía retirarse primero. Kyle pensó que Bennion se había marchado enseguida después de estrecharle la mano. Aún así, le dijo que si llegaban a encontrarse en la capital lo invitaría a tomar un trago. Añadió que le parecía un hombre bastante genial y que siempre había pensado que él merecía heredar el puesto de líder de la familia Stan. Bennion se detuvo al escuchar esas palabras. Luego respondió que Kyle también era muy divertido y que tenía un espíritu libre,
y que esperaba volver a verlo algún día. Después continuó su camino y se marchó. Kyle observó cómo se alejaba y pensó que no tenía ninguna intención de volver a encontrarse con ese desgraciado. Y aunque alguna vez volviera a verlo, preferiría observarlo desde lejos. Luego se dirigió a Anchoy y comentó que la mitad de la nobleza era como él. Después se acercó al anciano que todavía estaba en el suelo y le preguntó por qué no se levantaba, si se había lastimado. Le dijo a Anchoy que, ya que él había salvado al anciano, también debía asegurarse de llevarlo de regreso a su casa. El anciano respondió que no era necesario y dijo que primero lo llevaría al bar. Kyle respondió que no importaba y añadió que ni siquiera tenía ganas de beber. Entonces el anciano explicó que él era el dueño de un bar. Kyle se sorprendió y le preguntó si realmente tenía un bar. El anciano respondió que sí, que tenía un bar y también un restaurante. Kyle pensó que probablemente sería el bar con el mejor alcohol, porque parecía ser el único del lugar. Entonces le dijo a Hans que escuchara bien cómo llegar al bar y que lo llevara allí. En ese momento Anchoy lo llamó. Kyle preguntó qué pasaba. Anchoy le preguntó si no estaba enojado. Kyle respondió preguntando por qué debería estarlo. Preguntó si se refería a que Bennion lo había ignorado, o a las tonterías que había dicho sobre él, o al hecho de que casi había matado al anciano y luego lo había llamado un obstáculo. Dijo que tal vez Anchoy esperaba que él dijera algo como exigirle a Bennion que se disculpara con el anciano como correspondía, pero explicó que no era el tipo de persona capaz de decir algo así. No le gustaba hacerlo y tampoco se sentía enojado. Kyle continuó diciendo que podría haber reaccionado como lo hizo Anchoy, y que incluso en el pasado había querido hacerlo, pero ahora ya no. Esa era la forma de vida que había elegido para sobrevivir, dejarse llevar por la autoridad cuando era necesario y aceptar situaciones injustas de vez en cuando. Luego vivir a su manera siguiendo esas pequeñas reglas. Sin embargo, también añadió algo más. Cuando alguien lo miraba en menos y algo realmente lo molestaba, siempre encontraba la forma de vengarse en algún momento, sin falta. Mientras pensaba en eso, Kyle llegó a una conclusión silenciosa. Probablemente expulsarían a ese desgraciado de su propia casa. Anchoy no entendió a qué se refería y se quedó confundido. Kyle, en cambio, sabía muy bien lo que planeaba hacer, porque su verdadera venganza sería robarle su dragón. El anciano dueño del bar habló con respeto y le dijo que había preparado la mejor habitación para él. Kyle miró el lugar con calma y respondió que no estaba tan terrible. El anciano se apresuró a explicar que era la primera vez que alguien de la nobleza se quedaba en su establecimiento. Añadió que sabía que era un lugar miserable para que alguien como él se hospedara, pero pidió comprensión porque era un sitio humilde perteneciente a simples aldeanos. Kyle pensó que no le molestaba cuando la gente se sentía un poco incómoda con su presencia, pero sí le incomodaba cuando se ponían demasiado ansiosos o se rebajaban de esa manera. Entonces le dijo al anciano que se relajara y que no le agradaba cuando la gente hablaba tan mal de sí misma. Añadió que aquel era un lugar donde la gente de su territorio venía a descansar, así que no era un lugar miserable. El anciano lo miró sorprendido y le preguntó si en su territorio había muchas personas tan buenas como él. Kyle respondió con desdén, diciendo que estaba diciendo tonterías. Explicó que él era la basura de su territorio y que casi cualquiera que encontrara allí tendría un carácter mejor que el suyo. Mientras decía eso, los gatos que estaban cerca negaban en silencio sus palabras. Kyle le dijo al anciano que fuera a ocuparse de sus asuntos. Mientras lo veía marcharse, pensó que el hombre se había inclinado casi 90 grados para hacerle una reverencia y se preguntó si no había entendido cuando le dijo que se relajara. Ya dentro de la habitación, Kyle permitió que Hans entrara. Hans se dirigió a él con respeto y le recordó que le había pedido que solo trajera una cosa específica de sus pertenencias. Kyle respondió que sí y le pidió que se la pasara. Hans le entregó una caja. Kyle notó que el mayordomo parecía muy curioso por saber qué había dentro. Entonces le preguntó si no se suponía que los mayordomos debían evitar mostrar lo que sentían en el rostro. Hans respondió que el protocolo adecuado de un mayordomo era mostrar todos sus sentimientos a su dueño, la persona a la que servía. Kyle se rió y dijo que era muy gracioso. Hans respondió que suponía que sí, que era un poco gracioso. Entonces Kyle le dijo que se marchara. Hans respondió obedientemente que sí, pero antes de irse preguntó si el joven amo planeaba descansar 3 días en ese lugar. Kyle respondió que sí y le dijo que se encargara de los trámites. Hans asintió y dijo que lo entendía antes de retirarse. Kyle pensó que, aparte de Ron, Hans era la persona que parecía menos incómoda al tratar con él. Aunque parecía tenerle un poco de miedo, no se veía realmente incómodo en su presencia. Para Kyle, eso demostraba que era un chico con agallas. En ese momento los gatos empezaron a mostrar su curiosidad. Ambos dijeron que querían saber qué había dentro de la caja. Kyle les respondió que era algo que serviría para salvar a quienes lo necesitaran, para darle una lección a los maleantes y también para protegerse a sí mismo. Mientras lo decía, recordó cuando había mandado a pedir esos objetos a Vilo. En aquel momento Vilo le había preguntado dónde pensaba usar esos artículos. Kyle le había respondido que no tenía por qué darle explicaciones. Vilo dijo que lo entendía,
pero que conseguir todos esos objetos costaría bastante dinero. Kyle preguntó si no se podían arrendar. Vilo se rió y respondió que, si se trataba de él, por supuesto que sería posible. Sin embargo, había un problema. 2 de esos objetos no podían ser arrendados por personas normales, así que los había pedido prestados usando su propio nombre. Por esa razón Kyle tendría que devolvérselos personalmente cuando regresara a la capital. Kyle simplemente había aceptado. De vuelta en el presente, uno de los gatos volvió a preguntar qué era exactamente ese objeto. Kyle explicó que se trataba de un instrumento mágico que interrumpía el maná. Añadió que costaba cientos de millones de galones y que él había gastado unos 20 millones solo para arrendarlo. Explicó que ese objeto podía interferir con las ondas electromagnéticas de casi todos los dispositivos que grababan video dentro de un área tan grande como el diámetro de una montaña. Sin embargo, debía instalarse con anticipación y esperar el momento adecuado para usarlo. Además, solo funcionaba durante 40 minutos. Kyle observó la esfera y pensó que era un poco cara para ser solo una bola, pero le gustaba que estuviera hecha de un material resistente que no se rompía con facilidad. Luego les preguntó a los gatos si sabían leer mapas. Mientras jugaban con la esfera, las hermanas gato respondieron con orgullo que por supuesto que sí. Dijeron que, aunque no lo pareciera, eran herederas de la tribu de los gatos. Kyle desplegó el mapa frente a ellas y les explicó que en ese momento estaban en ese pueblo. Les mostró la montaña cercana y les indicó que, si iban hacia el este, encontrarían una cabaña. Les advirtió que no se acercaran demasiado a ese lugar porque podrían atraparlas. Luego señaló que detrás de la cabaña había una cueva. Les explicó que allí estaba el chico que estaba siendo torturado y que ellos lo sacarían de ese lugar. Una de las hermanas preguntó sorprendida si había un chico. Kyle respondió que sí y que era más joven que Jon. Jon reaccionó sorprendido al escuchar eso y preguntó si era más pequeño que él. Kyle respondió que sí, explicando que el niño tenía 4 años. El otro gato preguntó si ellos iban a rescatarlo. Kyle respondió que no exactamente. Dijo que no lo salvarían directamente, sino que solo lo ayudarían a salir de allí. Después les dio la tarea específica. Debían ir en su forma de gato y enterrar la esfera en la montaña sin que nadie las descubriera. Una de ellas preguntó dónde exactamente debían enterrarla. Kyle respondió que en cualquier parte de la montaña sería suficiente. Las hermanas gato dijeron con confianza que aquello sería muy fácil. Recordaron que incluso habían logrado escapar de su propia tribu sin que los ancianos se dieran cuenta, así que esa tarea sería sencilla. Kyle les respondió que, si pensara que no podían lograrlo, nunca les habría confiado una misión así. También añadió que, cuando regresaran, les daría toda la carne que quisieran. Animadas por esa recompensa, las hermanas gato salieron inmediatamente para cumplir la misión. Kyle se quedó en la habitación observando cómo se marchaban y se sintió satisfecho con cómo se estaban desarrollando las cosas. Después de haber bebido varias limonadas, Kyle comentó que, después de todo, no sabían tan mal. Choi lo miró con curiosidad y le preguntó si le sucedía algo. Kyle respondió con otra pregunta, preguntándole si alguna vez había visto un dragón en su vida. Choi repitió la palabra con sorpresa, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Kyle afirmó con la cabeza, esperando una respuesta. Choi finalmente dijo que había visto algo parecido. Kyle se quedó pensando en esas palabras. En su mente imaginó a Choi refiriéndose a los horrendos monstruos que había visto en el bosque de la oscuridad y se preguntó si realmente estaba comparando esas criaturas con los dragones. Entonces le preguntó cómo había sido. Choi respondió que era monstruoso. Kyle quiso saber en qué sentido. Choi explicó que tanto su apariencia como su ferocidad eran monstruosas. Kyle negó suavemente con la cabeza y le dijo que entonces nunca había visto algo parecido a un dragón. Choi se quedó confundido, pero Kyle continuó hablando con calma. Explicó que los dragones eran como los humanos. Dijo que los dragones, los hombres bestia, los duendes y los elfos se parecían a los humanos porque también tenían sentimientos y una vida propia. Luego le pidió que imaginara algo. Le pidió que pensara en un ser así que hubiera caído en la oscuridad desde su nacimiento. Un ser que hubiera vivido toda su vida sin ver la luz del sol, cuya única forma de luz hubiera sido el fuego. Kyle le preguntó cómo pensaba que habría sido una vida así. Continuó explicando que a ese ser lo habían obligado a convertirse en algo sin pensamiento racional. No tenía familia ni nadie en quien apoyarse. Había vivido una vida completamente solitaria, sometido a maltratos y torturas constantes, apenas logrando mantenerse con vida. Mientras contaba esa historia, Kyle pensó que ya sabía cómo reaccionaría Choi. Era casi imposible que alguien tan recto y bueno no se enfureciera al escuchar algo así. Luego añadió que ese ser se encontraba muy cerca de allí. Mientras observaba el rostro de Choi, Kyle se preguntó si estaría muy enojado después de escuchar la historia del dragón maltratado. Choi guardó silencio por un momento y luego preguntó con determinación si Kyle pensaba salvarlo y adoptarlo. Kyle respondió inmediatamente preguntando si estaba loco. La reacción sorprendió a Choi. Kyle preguntó por qué tendría que adoptarlo. En
su mente reflexionó que no había ninguna posibilidad de que un dragón que había sido maltratado por humanos se dejara domesticar. Lo más probable era que estuviera lleno de desprecio y desconfianza hacia ellos. Además, los dragones se consideraban seres superiores a cualquier otra criatura, incluidos los humanos. Había escuchado que tenían un carácter extremadamente arrogante. También pensó que adoptar a un dragón significaría meterse en un problema enorme. Había menos de 20 dragones en todo el continente oriental y occidental. Criar uno sería prácticamente como anunciar que quería convertirse en el centro de todos los asuntos importantes del imperio. Era algo que definitivamente no deseaba. An Choi, todavía confundido, preguntó entonces qué planeaba hacer. Kyle se rió ligeramente y dijo que la respuesta era obvia. Explicó que el dragón merecía vivir libre. An Choi asintió al comprender y preguntó si entonces iban a rescatarlo. Kyle respondió que sí, y añadió que necesitaba su ayuda. An Choi respondió con entusiasmo que lo ayudaría en todo lo que necesitara. Kyle le dijo que no era necesario exagerar tanto. Aclaró que no tenía intención de matar a nadie si podía evitarlo. En su mente pensó que la reacción de An Choi era un poco fastidiosa. Luego explicó que debían encargarse del asunto sin causar demasiado escándalo. An Choi estaba a punto de decir algo más, pero Kyle lo interrumpió y le dijo que fuera a decirle a Ron que le preparara algo para beber en el primer piso. Más tarde, el bar estaba lleno de gente. Hans y An Choi estaban allí junto a los gatos, mientras Kyle bebía el mejor licor del lugar. An Choi miró la escena con preocupación y le preguntó a Hans si estaba seguro de que podían dejar que bebiera tanto. Hans respondió que sí. Explicó que, mientras Kyle no tuviera ningún objeto en la mano, no había problema, porque había prometido que no lanzaría botellas. Por eso era seguro dejarlo beber. Kyle se acercó entonces al anciano dueño del bar y le dijo que la bebida sabía muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. El anciano explicó que era un licor artesanal preparado con frutas y hierbas recolectadas en los alrededores del pueblo, y que por eso era un poco más costoso. Kyle preguntó si tenían más. El anciano respondió que sí, que tenían bastante. Entonces Kyle dijo que todos sus acompañantes debían probarlo, porque él invitaba. El vicecapitán se apresuró a decir que no era necesario. Kyle lo miró y le dijo que simplemente bebiera, porque él hacía lo que quería. Luego pidió a An Choi que lo ayudara a levantarse, porque quería subir a descansar. El vicecapitán se ofreció a ayudarlo, pero Kyle se tambaleó ligeramente y dijo que no era necesario. También añadió que esa noche el vicecapitán debía descansar y que los soldados también podían hacerlo. Dijo que dudaba que fueran a tener más problemas en ese lugar. Aunque se sentía un poco mal por los que estaban de guardia, el resto podía relajarse por esa noche. Luego dijo que estaba cansado y que se retiraba. El vicecapitán solo alcanzó a decir joven amo mientras lo veía marcharse. Kyle pensó para sí mismo que esperaba que no lo siguiera. Mientras subía, notó la mirada de Ron. Kyle pensó que ese anciano no estaba interesado en lo que él hacía, pero que tampoco le gustaría si algo problemático ocurría. Por eso decidió advertirle antes. Kyle se acercó y le dijo a Ron que iba a salir por un momento, pero que era un secreto. Ron respondió que lo entendía y que lo estaría esperando. Kyle le dijo que no lo esperara. Luego añadió que ahora iba a descansar y que no lo despertaran a menos que fuera algo urgente. Les recordó que ya sabían lo que pasaba si alguien lo molestaba mientras dormía. Hans respondió que por supuesto lo sabían y le deseó que durmiera tranquilo. Ron dijo que él estaría afuera vigilando. Kyle le dijo a An Choi que ya no necesitaba ayudarlo a caminar y que podía retirarse. An Choi respondió que lo entendía. Sin embargo, antes de que se fuera, Kyle se inclinó ligeramente y le susurró que entrara por la ventana cuando se hubiera puesto el sol. An Choi asintió en silencio. Más tarde, cuando cayó la noche, las hermanas gato susurraban entre ellas preguntándose si debían hacerlo ahora. En ese momento An Choi apareció entrando por la ventana y llamó en voz baja, Lord Kell. Kyle le entregó algo a An Choi y le dijo que también se lo pusiera. An Choi lo miró con curiosidad y preguntó qué era. Kyle respondió con naturalidad que era la ropa de una organización secreta. Explicó que en la novela Nacimiento de un héroe describían con mucho detalle cómo vestían los miembros de una organización secreta. Según recordaba, aquello se debía a que An Choi, quien era el protagonista de la historia, se encontraba con sus miembros muy a menudo. Por esa razón él había preparado esos disfraces siguiendo exactamente esas descripciones. Mientras pensaba en ello, Kyle admitió para sí mismo que no eran perfectos. Sin embargo, desde lejos eran lo suficientemente convincentes. Al final, lo único que la gente recordaría sería el símbolo de la estrella que llevaban. An Choi observó la ropa y preguntó si no estaban haciendo algo malo. Kyle respondió sin dudar que sí, que era algo muy malo. Luego añadió con tranquilidad que sería algo muy malo para Bennion. An Choi lo miró un momento y luego le pidió una máscara. Kyle se la entregó. Mientras lo hacía, pensó que, por muy buena persona que alguien fuera,
Todos tenían a alguien a quien odiaban y a quien alguna vez habían deseado golpear. An Choi no era diferente, aunque fuera un muchacho de 17 años que había vivido solo durante tanto tiempo. Después Kyle hizo una presentación rápida del grupo. Explicó que las dos hermanas eran de la tribu de los gatos y que eran hombres bestia. Luego señaló a An Choi y dijo su nombre. Después presentó a Han y a Jon. Finalmente dio por terminadas las presentaciones y les dijo que fueran a prepararse. Más tarde, ya en el bosque, todos esperaban el momento adecuado. Cuando llegó la hora, comenzaron a avanzar rápidamente entre los árboles. Mientras corrían, Kyle pensó que las máquinas de modulación de voz parecían estar funcionando correctamente. También supuso que las esferas que había escondido ya debían estar operando sin problemas. La alarma del artefacto mágico defectuoso ya se había activado, lo que indicaba que el sistema estaba interfiriendo con los dispositivos de vigilancia. Aún así, Kyle notó que no se escuchaban muchas alarmas, lo que le hizo pensar que no todos los dispositivos eran de alta calidad. En el camino se encontraron con dos soldados enemigos. An Choi se detuvo frente a ellos. Los soldados exigieron saber quiénes eran y cómo se atrevían a entrar en ese lugar. En ese instante una espada salió volando de las manos de uno de ellos. An Choi lo había desarmado con un movimiento rápido y lo dejó inconsciente de inmediato. Más soldados llegaron corriendo y comenzaron a gritar confundidos, preguntando qué estaba sucediendo. En ese momento Kyle pronunció una sola palabra: niebla. Al instante, la hermana gato que tenía esa habilidad liberó una densa neblina que comenzó a cubrir todo el lugar. Los soldados quedaron confundidos mientras intentaban entender lo que estaba pasando. Uno de ellos alcanzó a ver la silueta de Kyle entre la niebla y se lanzó a atacarlo. Kyle simplemente lo miró, sin moverse. Antes de que el soldado pudiera alcanzarlo, An Choi apareció y lo derribó. Entonces el líder del grupo de soldados gritó ordenando que detuvieran a los intrusos. Los soldados atacaron, pero en medio de la confusión varias espadas salieron volando. El jefe de los soldados se sorprendió al ver lo que estaba ocurriendo. En apenas unos segundos todos sus hombres habían sido derrotados. Observó a An Choi y se preguntó si acaso era un maestro espadachín. Frente a él estaban todos los soldados caídos. Kyle, al verlo, pensó que An Choi había acabado con ellos de una sola vez. An Choi se lanzó entonces contra el jefe del grupo y sus espadas chocaron con fuerza. El hombre gritó preguntando de dónde había salido ese desgraciado. An Choi respondió con frialdad que era muy ruidoso. Mientras seguían cruzando espadas, Kyle dijo tranquilamente que dejaba el resto en sus manos. An Choi continuó luchando mientras declaraba que nadie cruzaría ese punto. Mientras tanto, dentro de la cueva, uno de los subordinados de Bennion estaba revisando nerviosamente una bola de cristal. Murmuraba confundido, preguntándose por qué diablos no funcionaba. De repente notó una presencia y gritó preguntando quién estaba allí. Advirtió que no se acercaran y preguntó si tenían idea de lo que había en ese lugar. Kyle apareció lentamente frente a él y dijo con calma que parecía tener mucho miedo. El soldado explicó nervioso que Bennion había preparado un dispositivo como una bomba que se activaría si entraba un intruso. Kyle pensó que, si el hombre detonaba ese dispositivo, tanto la cueva como él mismo explotarían. El soldado le gritó que se alejara. En ese momento comenzó a sentirse extraño. Se dio cuenta de que había veneno en su sistema y cayó inconsciente al suelo. Kyle se acercó con tranquilidad, tomó la llave que llevaba el hombre y dijo que esa debía ser la llave correcta. Luego comentó en voz baja que había hecho un buen trabajo. Con la llave en la mano, Kyle comenzó a revisar las celdas de la cueva. Buscó una tras otra hasta que finalmente encontró exactamente lo que estaba buscando. Kyle entró en la celda y, al mirar alrededor, frunció el ceño. El lugar estaba lleno de un fuerte olor metálico. Con disgusto dijo que todo apestaba a sangre. Luego se acercó lentamente al pequeño dragón y lo llamó en voz baja. El dragón no reaccionó. Kyle lo observó por un momento y finalmente dijo que debían irse. Justo en ese instante, los ojos del dragón se abrieron de golpe. Kyle notó su mirada intensa y pensó que tenía una expresión muy feroz. Mientras tanto, afuera de la cueva, las hermanas de la tribu de los gatos estaban esperando. Comentaban entre ellas que ya debería estar por llegar. De repente escucharon pasos acercándose y vieron aparecer a Kyle cargando al dragón. Kyle lo dejó con cuidado en el suelo. Las hermanas comenzaron a rodearlo preocupadas, observando sus heridas. Dijeron que se veía muy lastimado y que era una pena verlo así. Sin embargo, el dragón reaccionó con hostilidad y las miró con enojo. Kyle les dijo que ya lo sabía y que no necesitaban recordárselo. Les pidió que se quedaran quietas. Mientras tanto, pensó que primero debía usar la poción curativa. Sin embargo, antes de hacerlo tenía que quitarle el collar que restringía su maná, porque de lo contrario la poción no funcionaría correctamente. Mientras examinaba el collar, murmuró que esa cosa era realmente molesta. En ese momento el dragón seguía observando con odio, como si recordara a las personas que lo habían torturado. Kyle, mientras tanto,
pensaba en otra cosa. Recordó que en la novela se mencionaba una salida secreta. Bennion estaba tan paranoico por la posibilidad de intrusos que había preparado un escape oculto. Era una salida que ni siquiera su propio asesor conocía. Kyle recordó que la descripción decía que debía seguir la pared hasta encontrar una zona más plana que el resto. Mientras avanzaba, se detuvo de repente. Señaló un punto en la pared y dijo que esa debía ser la puerta secreta. Explicó que solo necesitaban aplicar un poco de fuerza para abrirla y salir de allí. En ese momento escuchó pasos detrás de él. Al girarse vio que era Anchoy. Kyle le preguntó si ya había terminado. Anchoy asintió y miró al dragón, notando todas las heridas que tenía. Kyle lo llamó por su nombre y Anchoy respondió que había hecho exactamente lo que le había ordenado. Había dejado escapar a los trabajadores y se había encargado de incapacitar a todos los que podían luchar. Kyle le dijo que había hecho un buen trabajo. Luego Kyle tocó la pared que había señalado antes y le pidió a Anchoy que golpeara allí. Anchoy preguntó si debía hacerlo con todas sus fuerzas. Kyle pensó alarmado que si hacía eso podría destruir toda la cueva, así que rápidamente le aclaró que no. Le dijo que solo debía usar la fuerza suficiente para perforar unos 10 centímetros de la pared. Anchoy entendió y respondió que entonces sería un golpe suave. Kyle confirmó que eso era exactamente lo que quería, aunque en su mente pensó que era absurdo que para Anchoy algo así fuera considerado un golpe suave, cuando él mismo ni siquiera se atrevería a dar una simple palmada a esa pared. Anchoy se preparó y lanzó el golpe. El impacto abrió un agujero limpio en la pared. Las hermanas Gato se sorprendieron al ver la fuerza del golpe. Kyle, sin embargo, no reaccionó y simplemente levantó al dragón. El grupo atravesó la salida secreta con Anchoy avanzando al frente. Finalmente lograron salir de la cueva y llegar al exterior. Una vez fuera, Kyle dejó al dragón en el suelo. El pequeño dragón lo miraba fijamente con desconfianza. Kyle suspiró y le dijo que dejara de mirarlo de esa manera, que lo estaban ayudando. Mientras lo observaba, Kyle comprendió algo. Ahora entendía por qué Bennion lo había torturado durante 4 años. Ese dragón no se dejaba dominar fácilmente. Tenía una voluntad fuerte y no se rendía. Kyle pensó que, en cierto modo, ese dragón le agradaba. Era diferente a él. Recordó su propia vida como Kim Rock-soo, un huérfano que había crecido siendo maltratado y que, con el tiempo, había terminado rindiéndose ante la vida. El dragón seguía mirándolo con cautela mientras Kyle sacaba unas tijeras de hierro. Kyle se acercó lentamente, agarró el collar que rodeaba el cuello del dragón y, con un movimiento firme, lo cortó. El metal cedió con un sonido seco. El dragón miró hacia el suelo y vio el collar roto frente a él, comprendiendo por primera vez que ya no estaba atado. El dragón levantó la cabeza y miró fijamente a Kyle. Sus ojos seguían llenos de desconfianza. Kyle lo observó de vuelta y, con un tono indiferente, le preguntó qué estaba mirando. Luego giró la cabeza hacia Anchoy y le advirtió que el collar aún tenía corriente eléctrica. Le dijo que lo recogiera usando los guantes especiales que había traído. Mientras Anchoy obedecía, el dragón miraba al grupo en silencio, pensativo. Kyle sacó entonces una poción curativa. Miró al pequeño dragón y, con una mezcla de molestia y resignación, comentó cuánto dinero había gastado en él. Después lo sujetó para administrarle la poción. En ese momento el dragón se tensó, imaginando que el humano haría lo mismo que sus antiguos torturadores. Sin embargo, Kyle simplemente le dio la poción y le dijo con cierta brusquedad que más le valía curarse, pequeño cabezota. La poción comenzó a hacer efecto de inmediato. Una luz suave envolvió el cuerpo del dragón mientras sus heridas empezaban a sanar. El pequeño dragón observó sorprendido lo que estaba ocurriendo, casi cautivado por la sensación de alivio que recorría su cuerpo. Cuando la curación terminó, Kyle lo miró y le preguntó qué quería hacer ahora. Le dijo que era un dragón, la criatura más inteligente y arrogante que existía. Añadió que sabía que podía hablar, así que quería una respuesta clara. Le preguntó qué desearía hacer si fuera completamente libre. El dragón respondió sin dudar que quería vivir. Dijo que quería huir y que no quería ser domesticado. Kyle escuchó su respuesta y simplemente le dijo que entonces lo hiciera. Le recordó que era un dragón y que tenía derecho a vivir libremente. Aclaró que él no tenía ninguna intención de criarlo. El dragón se sorprendió y gritó que era mentira, que los humanos siempre mentían. Kyle respondió con calma que eso era cierto y que él también era un mentiroso. Aún así, le dijo que hiciera lo que quisiera y que fuera libre. Después de decir eso, el grupo comenzó a marcharse. Mientras caminaban, Kyle comentó que con eso era suficiente. Había liberado al dragón sin problemas, había jugado una mala pasada a Bennion y también había salvado al pueblo. Además, Anchoy había visto lo que significaba la libertad a través de ese dragón. En su mente añadió algo más, que, sobre todo, era un gran alivio no tener que hacerse cargo de ese dragón. Detrás de ellos,
El dragón observaba al grupo mientras pensaba que no le gustaban los humanos. Para él, los humanos eran crueles y malos. Sin embargo, continuó mirándolos mientras se alejaban. Las hermanas de la tribu de los gatos fueron las primeras en darse cuenta de algo extraño. Una de ellas comentó que creía que el dragón los estaba siguiendo. La otra respondió que ella también lo había notado. Luego se preguntaron si aquel dragón sería su nuevo hermano menor. Pensaron que probablemente sí. Kyle escuchó aquello y de inmediato les dijo que dejaran de decir tonterías. Les explicó que los dragones eran criaturas extremadamente orgullosas y que jamás aceptarían convertirse en la mascota de un humano. Además, ese dragón debía odiar profundamente a los humanos después de haber sido torturado por ellos. Una de las hermanas respondió que, en ese caso, parecía que no tendrían un hermano menor después de todo. Kyle entonces les ordenó que fueran a recuperar las esferas que habían escondido antes. Mientras las veía marcharse, pensó que esa había sido la primera vez que Anchoy había salvado la vida de alguien. Días atrás había luchado contra unos bandidos, pero en ese momento solo había estado protegiendo a alguien, no realmente salvándolo. Ahora, en cambio, habían salvado al dragón en lugar de dejar que destruyera el pueblo, así que la historia había cambiado. Anchoy entonces le preguntó a Kyle qué haría si el dragón decidía seguirlo hasta el pueblo. Kyle respondió que ya le había dicho que eso no pasaría. Anchoy insistió y le preguntó qué haría si de verdad ocurría. Kyle pensó por un momento y luego dijo que no pensaba preocuparse por cosas que todavía no habían sucedido ni por el pasado. Después continuaron caminando. Antes de irse del todo, Kyle miró una última vez hacia el bosque y murmuró que lo dudaba. Más tarde, ya en la posada, Kyle dormía profundamente en su habitación. La noche estaba en silencio. Entonces, desde la ventana abierta, apareció una pequeña figura. Era el dragón. Se acercó despacio hasta el borde de la ventana y se quedó allí, mirando al humano que dormía, observándolo en silencio. Próximo resumen de nuestra novela favorita, La inocencia de Yeon. La próxima parte durará entre 2 y 3 horas, así que prepárense para continuar la historia. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Estaré respondiendo a todos sus comentarios.